Suscríbete a La Panterita. Construye TIC SA. Construye TIC SA. Apostala. Energy. Energía de calidad al precio justo. Respira bien con Respibem. Tokio. Prendidos a tu vida. Meyer Lab. El mejor resultado es que nos elijas. Múnich Ultra. Fluye con libertad. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei. Especialistas en tecnología. CBD Forte. Lasca. Un rápido alivio. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. A la audiencia de ABC Cardinal, ABC TV, muy buenos días, arrancando el Cardinal Deportivo en este viernes. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, el saludo para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludo a todos. Fabio Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, el día después de la eliminación ya no tenemos participación a nivel de clubes. Terminó el sueño, Olimpia quedó eliminado. Fue un sueño, sí. Ayer de vuelta una manifestación popular impresionante. Un recibimiento realmente apoteósico, lo estaba mirando hoy por TV de vuelta. Estar ahí fue muy muy lindo, ¿verdad? Pero la imagen televisiva, el rostro de los jugadores brasileños, la emoción de Enciso, de los jugadores paraguayos, la emoción de Enciso, sí. Muchas cosas lindas que se vieron en un partido donde pasó el mejor. Ha pasado el Fluminense sin ninguna discusión en los dos partidos. Claro, estamos hablando de un Olimpia que preparó el partido dentro del poderío que podía tener para el partido, por las características de sus jugadores. De alguna u otra manera lo consiguió en esos primeros minutos de, no digo someter al rival, pero esto de hacerle sufrir a Fluminense, hacerlo temblar desde el juego aéreo, ¿verdad? Totalmente. Pero a diferencia de Flamengo, Fluminense tiene jugadores como el caso de Felipe Melo, Ducho, en la materia, que sabe manejar el momento de sufrimiento, ¿verdad? Porque Felipe Melo cuando Olimpia cruzaba, ¿cuántas sacó? Salió a romper el juego, sacar de cabeza. El primer tiempo de él fue muy bueno. Muy bueno. Y tiene jugadores... Y tiene un arquero también, mira, muy importante. Esta es la de Romaña. Esta es impresionante. La tercera. Sí. Esta es la mejor tapada porque él vio la pelota cuando le llega. Y mueve los brazos con reflejo, y para un tipo de ¿cuánto, Dani? ¿42 o 43? 43. Para un tipo de 43 años, sensacional. Miren. Y no, es una tajada hace poco renovó por 2 años más. Ahí está. Va a los 45. Mira, sí. No, terrible. Yo me quedo, Federico, con la jugada, el primero de Fluminense, de futsal, de fútbol de salón, lo que quieran. Qué didáctica la jugada, como en 3 metros cuadrados. ¿La del gol, vos decís? Qué bárbaro, cómo salieron de una depresión de 4 jugadores de Olimpia. Sí. Y sumarle lo que apuntábamos ayer en la transmisión. En ese momento Fluminense estaba con 10. Sí. Porque Ganso se había retirado. O sea, no estaba el que tendría que haber hecho ese pase. Pero yo creo que el partido se dio como también lo habían proyectado los dos técnicos. Por eso Chiqui me parece que recordó que contra Flamengo se tuvo una contundencia que no es común, y que ayer en esa ráfaga de los 3 tiros aéreos, 2 de Romaña, el otro de Gamarra, apareció Fabio, aparecieron, porque se nota que el arquero también estudió. Él, inclusive hasta el punto penal, salía a recoger o dar el puñetazo a los centros, y después... se sabía que Fluminense no iba... Ahí está, que decía Ariel. O sea, vos sabés que esta es una jugada, primero ya la situación numérica, y es una donde Marcos Gómez, de mal partido, quiere ir a pelearle la pelota, y André, que había arrancado medio flojo, hace un gesto técnico para desairar, y después le da a Keno. Esa jugada... y cuando le da a Keno, Richard no sabe si seguir con Keno o con Cano. ¿Y quién no es el que le habilita entre 3 hombres a Kennedy para el gol? La jugada se inicia con una presión alta, ¿sí? En donde un jugador de Olimpia, no estoy recordando, casi llega a puntear la pelota. Y ese es Marco Gómez. Ese es Marcos, ¿verdad? Porque vos sabés que es una jugada tipo lateral de la defensa de Fluminense. Y ellos estaban medio reordenándose porque Ganso había salido. Y cada hombre cuenta en Fluminense porque todos juegan de todo. Sí, y ahí Marco Gómez va... y no le llega, y André le hace tipo... Y las cosas, ¿no?, que tiene el fútbol y sus facetas, porque si esa robaba a Gómez, estábamos hablando de un Fluminense con 10, y en presión alta de Olimpia, iba a robarle una pelota con espacios, ¿verdad? Que podía haber sido algo interesante, ¿verdad? Es que, o sea, el partido se iba a decidir en esa, o sea,
Fíjate, a los 10 segundos Richard Ortiz le da No, estate quieto. a Ganso. Sí. Hizo la misma que con Bruno Enrique en el Maracaná. Pero hablando de Richard, Y acá también. Sí, sí, lejos Richard el nivel, Sí, sí, llegaba no, tarde, Richard aguantó lento. 20 minutos Sí, sí, y sí. después se retrasó y pasó Gambetta y ahí Olimpia se dibujó mucho, ¿verdad? Pero nos quedamos con el tema de lo de Gamarra, fue un partidazo otra vez. Zavala muy bien, Bruera dentro de sus posibilidades, me parece que no tuvo que haber salido. Y después muy poco, lo de Alex Silva Richard fue malo. Cardoso. Cardoso fue Cardoso malo. en otra posición, tipo Pero igual. segundo punta, Así para arrancó volante central. y después Sí. cambió con Esa Alex es un poco Silva. la innovación que ayer también intentó hacer Chiqui para esa presión alta, cortar el circuito. decir que la jugada simbólica es donde Fabio medio que duda y le pega en Bruera. Mira si ese rebote entraba, ¿verdad? Pero sí, o sea, arrancó con Fernando Cardoso como el segundo. Fernando Cardoso era el que tenía que ir a tapar a Andrés. Pero sí, después en la parte individual, yo creo que Mateo con este combo de 4 partidos contra los cariocas va a tener una consideración. Porque también tuvo un duelo particular, aunque termina ganando Kennedy, lejos, ¿verdad? Pero yo creo que cumplió. Romaña también me parece que dentro de todo Sí. hizo lo suyo. Allá sufrió un poquito, allá, Sí. en Río. Pero ayer no tanto. Esta es la primera de Iván Torres, de cabeza. Sí. Acá El está, inicio del claro. segundo tiempo. Ah, Acá esa está la también. amonestación de Cardoso, Sí, falta contra contra Felipe Melo. Y ahí sale lesionado Felipe Melo. Sí. Yo he visto mucha impotencia en los rostros ya en el primer tiempo de los jugadores de Olimpia, Federico. Cuando Sí. había una, Pero ¿sabes una por- toma sabes- de primer pero plano. ¿sabes por qué, Aquito, Ariel? Alejandro. El fútbol que ensaya Fluminense te deja impotente. Es como que se vieron desbordados y no podían, por más que Pero entregaron es todo. que si vos vas entre 4, 5, Sí, 6 sí, y sí. estos tipos te salen como si fuese vos dijiste fútbol Así sala. mismo, así mismo. Vos veías y cuando te saltan esa presión, vos tenés que hacer una corrida de 40, 50 metros y después si termina en un lateral, el director de transmisión ¿a quién va a agarrar? Al que viene corriendo, al que viene agitado. Y esa era la toma constante de los jugadores de la Olimpia. Ahora, con respecto a la expulsión de Fernando Cardoso, a mí me pareció rara esa ejecución del córner, cómo lo hicieron, ¿verdad? Porque creí que podían esperar un poco más, ¿verdad? Entendiendo que en ese momento había que tener, no digo paciencia, pero tranquilidad, serenidad. Serenidad. No, este remate de Paiva que no esta- entendimos qué quiso nah. hacer. Y- Pero después está la quebrera lucha y le pasa de cabeza No, esa ganó muy bien. a Tito. Ahí Y saltó. después ahí salen. Y la única forma que Olimpia estaba incomodando a Fluminense por arriba. Sí. Y entraron Fernando y Derli, los famosos rapiditos, chiquitos. Y después no generó más nada Olimpia. A mí me parece que ese cambio conspiró. Y Chiqui entendió No digo- que otra vía era la alternativa. Y ¿verdad? no se dio. Por no lo se dio menos porque- fue sincero, ¿verdad? O sea, no se escudó Claro. que Bruera me pidió un cambio, que no, iba a ser el caso. Porque por abajo, como ustedes están diciendo, este equipo es mecánicamente, es por momentos No tiene excepcional. diferentes planes tiene y está muy Me bien hizo acordar organizado. la U de Chile que vino acá con San Paoli, en la buena época, que todos jugaban de todo. Te aparecía el stopper como puntero derecho, y obviamente que van a tener la referencia de marca, y Ganso sacando de la medialuna. Y Nino, o como pasa con Marlon, en el gol que comienza a definir todo, que vos lo veías como una flecha. Ahí está el 4 Marlon, reemplazó a Felipe Melo, central, pasó como una flecha. Esta es la jugada de la expulsión, Sí, que es una gran jugada de Kennedy. Mira cómo volvió esa bala. Y allí, porque mira que mucha gente cuestionó lo de Fernando Cardoso. Yo donde puedo decir es que no sé si el pase era tan bueno, pero cuando Kennedy hace la finta hacia adentro, a Cardoso le agarra la desesperación. Y allí quiero conectar con lo que vos decías, Ariel, con el tema de los rostros. Vos sabés que en cada posesión de Fluminense parecía que iba a pasar algo. Porque tenían una tranquilidad y los jugadores de la Olimpia le querían marcar en superioridad y nunca reventaron una pelota. O sea, las veces que ellos tiraron largo es porque ellos querían. A diferencia de Flamengo, ¿se acuerdan que David Luiz, Felipe Luis, le quemaba la pelota? Lo de Flamengo, a lo que apuntaba Federico, hay una jugada donde André aparece como carrilero por izquierda. O sea, relatar la Fluminense ha de ser un dolor de cabeza, porque Esta es la uno del tiene... primer tiempo, ¿no? No, la del segundo. No, la primera, el primer tiempo, sí, Viene- hacia el norte, viene hacia el un norte. lateral izquierdo con un Sí. compañero al lado y viene tipo rugby. Sí, ¿verdad? sí, Los dos exactamente. ahí ganando. Y le dan a Kennedy y Kennedy quiere hacer tipo un taco
y Tito Torre el que cierra para... Esa es la que no hizo el taco porque tenía atrás compañero, claro, tenía Cano. Claro. La llevó, se quedó sin ángulo. O sea, estamos hablando de un saque de meta de Fabio que hace el toquecito para que... Era antes del empate de Claro, Zavala. exacto. Creo que eran 2 minutos antes. Vos sabés que esa jugada que vos decís con respecto a la corrida que hace André, ahí es como que confirmé, cuando termina de hacer ese recorrido por izquierda con diagonal de por medio, yo dije, con razón le quiere el Liverpool. Porque tremendo, es como maneja los tiempos del equipo y no solamente un volante central aplicado, sino que también sabe interpretar los momentos del partido y del equipo. Por eso sobre el rival, ¿verdad? Vos sabés que él empezó mal. Sí, estaba con dudas, pero... hay una que pierden de 3, hay otra que la tira mal y uno decía, no tiene nada que ver este Andrés, pero después ya sentó y ahí es donde ustedes dicen, apareció la impotencia, porque Olimpia tuvo 10 minutos muy buenos al principio. Acá la jugada ya como rompen. Alex Silva y Richard, cero contenciones. Yo decía en la transmisión, si no fuera por el nombre ya no tendrían que estar en la cancha. Pero también nos preguntaba Bruno, le preguntaba a Dani, me preguntaba a mí. Y ahí vamos a la pobreza de plantel. O a la precariedad y limitación. Vale, saco pobreza, perdón. Limitación. ¿Quién estaba para entrar para cambiar la historia? Nadie. No tenía un Olimpia, un tipo que vos digas, bueno, lo saco a Richard y lo meto aquí a Ramón Martínez y no estaba. Un delantero que tenga gambeta, un creador. Quintanita ayer fue más Quintanita que nunca. Walter González, que no hace un año un gol, no podía hacer el cambio que vos decías ya. Y Derly González entró como está actualmente. Ya que vos hablas del peso de los apellidos, también diría que, porque, a ver, acá el enfoque lo dijimos en tiempo real. Por eso yo citaba lo de Chiqui contra Flamengo en el tema de los japoneses, que estaba todo programado. Sí. Porque antes de la jugada de Tito ya estaban Derlis y Hugo para ingresar. Y yo sé el tema, porque capaz para el técnico también iba a quedar medio mal, pero Bruera gana con una facilidad. Vos sabés que yo lo miré a Arce y él quedó mirando como... Para mí que le generó alguna duda. Pues sí, ahí debió haber intervenido. Nosotros estábamos en la cancha cerca del banco de Fluminense y con los hinchas brasileños abajo. Y por más que Olimpia llegaba a los ponchazos, estaban intimidados, estaban escondidos la pelota en el banco Fluminense. Hay una pelota que se va al banco y la meten para que no saque rápido. La tiraban a cualquier lado, el arquero tardaba, los hinchas estaban así, comiéndose las uñas. Estaba un segundo eventual gol de Olimpia y podía mover en la estantería. Por eso el tema de los cambios me parece que bajó ese estado de tensión que tenía el partido. Porque por eso, o sea, cuando se preparan los dos, y Bruno pregunta, yo le digo, para mí son Tito y Cardoso, para hacer el doble 6 de Ale con Richa, porque ya había que arriesgar. Derlis por banda, Hugo por la izquierda y que Paiva tenga el acompañamiento de Bruera. Porque a ver, capaz ya le dijo, ya puso el papelito, pero era para detener. Y no es solamente por lo de Bruera, ya que Federico hablaba el tema de que capaz con otros apellidos, Richard y Ale iban a salir antes. Derlis mismo. Derlis, ya dijimos, y especialmente contra Luqueño cuando lo vimos, no estaba. No. Y 30 minutos. O sea, esa ventana del doble cambio, Hugo Fernández, lo único que hizo fue el tema de hacerse amonestar. O sea, ese doble cambio fue... feo. Él había ganado una linda sobre platea cuando el partido estaba competitivo todavía, que dejó atrás en velocidad y después se frenó y terminó la nada, se desprendió rápido como temiendo que lo estaban marcando dos hombres más de Fluminense. O sea, esa impronta del mano a mano Olimpia no ganó nunca. No, es nunca tuvo un hombre que gane mano a mano como ellos sí ganaron varias veces. Fíjate que ¿verdad? hasta parece simbólico, y yo repasando y revisando el partido nuevamente, hasta parece tipo redondeo. En el minuto 15 del segundo tiempo se produce la jugada y segundo después el cambio. Desde allí Olimpia no tuvo ninguna situación. Es más, en todo el segundo tiempo tuvo las dos de Tito. Después ya nada más. O sea, hasta parece simbólico. Y después llegamos, 10 minutos después, la expulsión de Cardoso. Que para mí, o sea, Cardoso siempre entra acelerado. Él siempre está en la cornisa de la expulsión. Acaba de sacar la nota Cerro, donde otra vez recuerda que no fue expulsado. Pues sacó la operación del chico. No digo porque ese partido también estaba amonestado
buscó 2 veces la amarilla, Cardoso. Claro, la de Jan y La después de la que Jan, termina sí. pero y fíjate, antes de la de Felipe Melo, él ya tuvo un par. Y después, en esa, yo no quiero caer. ¿Por qué? Porque, repito, cada posesión de Fluminense, y a él le gana la desesperación cuando Lima pica. Pero al final no fue tan bueno el pase de Kennedy. Pero, fíjate, a los 15, el doble cambio. 10 minutos después, lo de Fernando Cardoso. 10 minutos después, el 2-1 y después el 3-1. Pero vos agarrás, y Olimpia tuvo en los primeros 10 minutos la serie de los 3 cabezazos. El gol de Zavala que llega en un momento, recién recordamos esa jugada de André como carrilero y el taco de Kennedy. Y después del gol de Zavala, ese tiro libre, que primero no sé por qué pateó Silva y no Zavala, que tiene antecedentes positivos en Encarnación. E igual, yo vi que el árbitro había marcado indirecto, igual patearon al llamó la arco. atención. Es más, subieron varios compañeros. Encima, Bruno decía sueño con el cabezazo de Bruera. De Bruera decía, porque levantó la mano. Sí. Ahí había amonestado Felipe Melo. Claro. Y respecto a la jugada que, no sé si dijo Fabio o Ariel, del córner, que es la previa al A la expulsión. a la expulsión. Sí. Fue un intento de sorpresa, había 6 jugadores, uno solo de Olimpia que era Richard. Pateó a Ale Silva, fue bien Richard, pero el arquero estaba muy despierto, Fabio, rechaza con los puños y ahí nace la acción. Sí, y- Olimpia totalmente mal parado. Por eso, a mí me Porque extrañó vos sabés eso. que Mateo Gamarra estaba yendo. Sí, en la cabecera se quedó. Y él Gamarra se y Romaña sorprende- no llegaron al área. Él se sorprende cuando ve que Silva ya hace el tiro. Increíble, porque ese es el momento en el que, más allá de la superioridad de Fluminense, era el momento en el que, imagínense ustedes, si llegaba a marcar Tito Torres esa con la pierna zurda, ¿verdad? Si empalmaba la pelota con la cara interna, ¿verdad? Porque él es como que le quiere pegar con el empeine. Si llegaba a ese 2-1, más allá de que Olimpia no era superior, era un momento de desesperación para el rival por lo que significaba un 2-1, ¿verdad? A favor de Olimpia. No, Porque- es que... y cambiaba todo. Es que eso te estoy diciendo, Fabio, Claro. el equipo brasileño estaba tenso. Estaban es que, a ellos, ver. no estaban sueltos como después, como parte del primer tiempo. Ellos se o como soltaron cuando con la está- expulsión. Es que estaban vos tensos. sabés que estos equipos tienen esa particularidad. Por eso la vez pasada citaba, o sea, fíjate, gol tempranero de Estudiantes, gol tempranero de Defensa, la serie de los 3 cabezazos donde Fabio estuvo fenomenal. El inicio del segundo tiempo, mirá que es cierto porque pega en la parte superior del brazo que no es mano o que no es penal. La de Nino. La del lateral izquierdo, Barbosa. Que se pidió penal, que es la primera, a los 5 segundos. Y después viene Hay una de Nino, ¿eh? Nino. Yo te digo porque veo que le pega la cinta del capitán. Acá le pega. En la parte alta del brazo que no. No, necesita ese es Barbosa. revisión. Hubo uno en el pecho ¿Seguro? que... Sí, o sea, hubo uno en el pecho el del primer inicio. tiempo. ¿El primer tiempo? No, segundo tiempo. Segundo. El primer tiempo la A mano ver, fue a ver si la Romaña. vemos de vuelta, porque Sí, recién sí. la pasaron. Sí, pero Recién la pasaron. fíjate que ¿sabes cómo termina esa jugada? Con el cabezazo de Tito. Porque es la jugada del segundo tiempo. 30 segundos. Claro, es la que va y va la pelea y va la pelota al área y ellos Exacto. no pueden resolver. Y hace ese gesto. Sí. Pero voy nomás a lo que vos marcabas el tema a ver si esta. Sí, pero, o sea, el Ah, inicio. esta ya la. Pero fíjate, Sí. 40, o sea, la jugada tiene 35 segundos, pero mueve Olimpia, pelota larga, peina Paiva, o sea, Fluminense entró, siempre se tienen un inicio medio y después como que se van tranquilizando. Y esa jugada que ustedes recordaban, claro, después te van a decir, no, si la metía Richard, acá estaríamos hablando de la qué fenomenal improvisación, todo bien. Pero ¿sabes lo que uno critica? Olimpia ya estaba dominando ese aspecto del juego. Vos, ¿cuándo querés improvisar? Cuando no te está saliendo tu plan A. Pero era el único plan donde Olimpia era claramente Esta superior. es la que vos decís, Dani. Sí, esta. Ahí está. Esta. Y, Bueno, y esa. esa. El lateral es. Claro, pero fíjate, Bueno, es la sí. primera jugada. 10 segundos. Y de esta continuación viene este centro. O sea, Sí. era el inicio. Escaramuza. Claro, o sea, el partido de Copa Libertadores que el local te lleva por delante. Sí, A claro. los ponchazos. Y por eso yo, por ejemplo, también coincido con ustedes con el tema de si te está yendo bien con el plan A, ¿por qué improvisar? Porque, repito, vos modificas cuando no te está saliendo. Y el segundo punto es que esa improvisación tiene un riesgo porque
vos mandaste a tus defensores. Es cierto que Kennedy hace una jugada fenomenal para salirse de 3, pero termina siendo el golpe de gracia. O sea, cuando se lo echa a Cardoso, ya era... Pero No, había acá ya es mucho imposible. tiempo todavía, Dani. Había mucho tiempo realmente. ¿Qué vos decís porque- después la roja? No. Antes, en esa jugada donde se termina expulsado Cardoso. No, a pues lo que ahí voy termina nomás- la serie. Sí, por eso, porque vos podías seguir trabajando ese segundo gol. Porque vos mirabas el reloj y era temprano con respecto a la ya no posibilidad. tenía- Fabio estaba Olimpia desahuciado ya. Primero porque Derry le metió fuerza en la primera 2, pero después se vio que ya no podía. Paiva escuché que un colega le preguntó a Arce sobre los jugadores que entran y no le importa nada. Como que le fue indiferente entrar. Lo dijo por Paiva. Debe ser por una jugada que Bruera se fue a morderle a un rival que Paiva estaba más cerca. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Paiva estaba mucho más cerca de la jugada y se quedó parado. Y después sacó un remate de lejísimo. Sí. Y Bruera, que se le nota la lentitud, pero las ganas tenía, se fue a morder a ese rival. Ahí sí pareció que estaba totalmente desconectado Paiva. En los laterales no subían más. El medio campo no contenía, no, estaba muy desarmado ya Olimpia. Estaba más cerca del gol. claro, Fluminense ¿Y que Olimpia. cuáles eran tus pocas balas, Federico? A eso es más lo que voy. Tus pocas balas eran ¿sabes el que juego aéreo. yo entiendo lo que decís, Y con Fabio. Paiva. Y sí, Pero, y bueno, con Bruera, con y lo Bruera, sacaste digo. a Bruera. O sea, pero yo entiendo lo que decís de esa percepción netamente numérica. Sí. Pero yo te digo de la temperatura del partido. Por eso cuando Ariel y vos marcaban el tema de los rostros. O sea, Olimpia siempre se sentía que estaba detrás de Fluminense. Entonces, vayamos al partido del año pasado. Olimpia recién empata la serie en el minuto 89 con Paiva. Y a pura energía. Claro, Ese era un equipo que tenía energía. El de ayer, yo creo, Dani, compañero, que para mí la peligrosidad de Olimpia se termina con la salida de Por eso. Bruera y Torres. ¿sí? Después de ahí no generó más nada. Porque mira que Tito falló la 2, pero él siempre estaba en la jugada, él el que La dos en el asiste, segundo palo. claro, él es el que asiste a Zavala en el gol, o sea, siempre se mostró, pero por eso iba, en la serie del año pasado, Olimpia consigue los goles en la recta final de cada tiempo, pero en ningún momento había esa sensación de desesperación porque controlaba el juego. Ayer, repito, salvo los primeros 10 minutos y ese cachito luego del gol de Zavala, que son 5, porque llega a los 44 y se juegan 4 minutos, donde inclusive está ese tiro libre que ya marcábamos con la amarilla a Felipe Melo, y esa escaramuza de los primeros 3-4 minutos que tiene su punto final con el doble cambio y luego del hierro de Tito Torres, son así manchitas de lo que fueron los 90 minutos donde el control siempre fue de Fluminense. Y esa impotencia es porque se supone que cuando vos vas a presionar así, el rival te va a dividir. Que te gane, pero pegó el ponchazo y porque vos le forzaste. Ni se inmutaban. O sea, Ganso, hay una donde él pierde, pero pareciera ser, no, yo voy a seguir pidiendo. Y así, yo creo que la sensación era que en cualquier momento podía el venir tema el también, gol cuando de dice Federico, el Fluminense. segundo tiempo desahuciado, es que Olimpia corrió mucho detrás de la pelota. Y, Sí. y tuvo un desgaste muy grande en lo físico que te va a pasar factura. Romaña tampoco daba más. Sí. Vamos a seguir con esto, por supuesto. Nos pregunta un oyente, ¿es cierto que Germán Cano jugó en Paraguay? Sí, Nacional. sí. Fabio Martín, para la TV y para la radio, tenemos una mención importante. ¿Dónde está? ¿Vos tenés todo? Sí. El tema, por favor. No todas son malas noticias dentro del fútbol. Aquí en el Cardinal, que tenemos, Fabio, para la Claro, gente. tenemos para la gente que está llegando una oportunidad única para sumergirse en lo mejor de nuestro país. Hoy, 1 de septiembre, junto al diario ABC Color, Pilsen te trae Ñan de Libro, una recopilación extraordinaria de las 100 paraguayidades que nos representan. Adquirí tu diario ABC Color más el Ñan de Libro por tan solo 38.000 guaraníes y te llevas un pack de Pilsen de regalo. Venta opcional, solo el libro por 30.000 guaraníes. Así que con tu edición de hoy viene acompañada esta edición especial, recopilación extraordinaria de las 100 paraguayidades que nos representan a través de Ñan de Libro y Pilsen. Bueno, muy bien, están avisados. Germán Cano, orgulloso de vestir la tricolor de Erico. Martes 31 de enero de 2012. Torrente, al técnico de Nacional.
Sin hacer mucho ruido ni entrar en interminables novelas, la dirigencia de Nacional aseguró un refuerzo más para la apertura. Se trata del delantero argentino Germán Cano, últimamente en el fútbol colombiano. 2012, 24 años. Le decían la flecha loca. Él vino para jugar Libertadores. Sí, y Torrente era técnico de Nacional. Y estuvo en fase de grupos nacional, recuerdo. Estaba en un equipo mexicano. Ah. Voy a recordar ese grupo de Copa. Orgulloso de vestir la camiseta de Erico, decía Germán Cano, 24 años, que habrá hecho, si hizo 6 goles, ya doy por sentada. Jugó en Lanús, Chacarita Juniors, Colón de Santa Fe, 2010-2011. Deportivo Pereira. De ahí vino, creo, a Nacional. Independiente de Medellín. Ajá. En el Nacional no está en este registro. Pachuca en el 2015. No, claro. Nacional y después Independiente de Medellín. Le va muy bien en Colombia y él se lo lleva a México. León, también de México. Sí. 2018 regresó a Independiente de Medellín. Y 2019... A ver, se me perdió acá. Wikipedia, Ariel. Fluminense 2022. Fluminense 2022. Por eso cada vez que rinde bien Cano, lo recuerdan con cariño los del DIM y se lamentan porque ellos mencionan que hubo una oportunidad para nacionalizar a Cano. Y dicen, este debía ser nuestro 9 para las eliminatorias. O sea, en cada publicación de Cano, especialmente en castellano, no, o sea, porque ellos tienen ahí su torcida del Flusao, vos ves que las repercusiones son de los hinchas del DIM, porque es muy querido allí y explotó y hasta hubo una chance, no sé hasta qué punto, pero de nacionalizar lo colombiano. ¿Tiene alguna similitud a Boselli? No es el 9 fantástico de pura magia, pero de gran oficio, de luchador. Qué goleador que persigue la jugada, él persigue la jugada. Sí, él tiene que jugar retrasado. Sí. Más que nada ubicación. Porque, a ver, entre Maracaná y ayer habrá tenido 5 posibilidades y hizo 3 goles. Sí. Y él cuando juega con Kennedy, él tiene la libertad de retrasarse. Y la jugada donde él hace el 2-1, fíjense que el pase en realidad no era para él, era para Arias. El pase es medio fuerte de Lima, pero él intercepta porque ve que va a haber más ventaja cuando le dé a Kennedy en vez de dejarle al colombiano. Y eso es inteligencia. Y cómo él luego, y ahí va el tema del olfato del goleador, el tema de la atracción, de que el gol te busca, vos le buscas el gol. Fíjate que cuando Kennedy patea, hay una toma, extendiendo un poco esa sensación reinante en cancha, la toma con cámara lenta detrás del arco, cuando vos lo ves a Espínola ya medio resignado, y como que en el rebote estaba ahí Richard también. Nadie va preparado para ese rebote. El único que va y ataca el espacio es Cano. Y pues después creo que con la rodilla luego termina pateando, pero ahí está el tema de que el optimista del gol, el que siempre cree que puede equivocarse, y se habla, ya que estamos hablando del goleador mundial, con este tema del calendario. Sí, gracias a ayer que yo, acá me dice el doctor Ronnie Martínez, hincha Nacional, que ese torneo le había ido mal a Nacional, lo echaron a Torrente, claro, vino Morínigo y ahí tuvo muy pocas chances, Cano. Sí, gracias a Johnny Germán, que me está agregando también. Yo dije un equipo mexicano, sí, era el Cruz Azul el que estaba en ese grupo de Nacional 2012, Copa Libertadores. Ahí pone Johnny también lo de Torrente y Morínigo, sí. Sí, Corinthians, Cruz Azul y Deportivo Táchira fueron los integrantes de ese grupo junto a Nacional 2012, de Paraguay. Campeón Corinthians. 2012, sí. Ese partido nacional jugó con Cruz Azul en la cancha de Libertad. Sí. Jugó a la tarde y Cruz Azul trajo una hinchada de Corrientes de Chaco, que le seguía al Chaco Jiménez. Me acuerdo que ponían la bandera, todos los parientes y amigos eran que... Y perdió Nacional. Perdió Nacional, sí. Perdió 2-1. Y esa es la copa que el partido contra Corinthians se llevó hacia el este. Claro, exacto. Hubo, no sé, 3.000 pagantes y 20.000 invitados. Otra derrota también. 2-0 le ganó Costaba Corinthians. $100 de la entrada. Sí. Y había un puñado de hinchas Nacional allá en la esquina y después todo era el Chimao. Vos te ibas a ir al este, ya sea de Asunción o de Fope, y decía, bienvenido, Chimao. Así no, 3-1 perdió Nacional, Sí. 3-1 contra Corinthians en el este. No fue sacado Torrente, él se fue, dice. Sí, se fue por algo y después apareció en Cobreloa y cayó mal. Algún problema había
argumentado, como que no iba a dirigir por un tiempo, y de repente aparece Cobreloa y me acuerdo que se enojó la dirigencia. A ver qué envía Luis María, che. A ver, Luis María, hay que tener cuidado con lo que envía. Deportivo Pereira. Bueno, vamos a partir por 3. Saludar a Edgar. Primero que en el global, me parece, y decíamos ayer con Dani, la actuación de Olimpia en la Copa fue buena. O muy buena. Compitió de la nada. Compitió seriamente. Estuvo entre los 8. Hizo historia al sacar a Flamengo, con jugadores que realmente decíamos un banco de suplentes que no ofrecía mucha alternativa. Lo de Flamengo fue la sorpresa de la Copa, sin duda, me parece. Más allá que Olimpia es un grande del continente en cuanto a las copas que tiene ganadas, y no le podría extrañar a nadie que elimine a Flamengo, pero la logística, la realidad de cada uno, el famoso tema del grupo que le había tocado a Olimpia y que de repente en octavo le toque ya a Flamengo, fue sin dudas algo que va a quedar. Va a recordar el hincha de Olimpia, el jugador, Tito Torres, ayer yo lo escuchaba como siempre, puede tomarlo, ¿no? Pero un tipo de declaraciones muy maduras, ¿verdad? Él sabe bien a lo que juega, a dónde se mueve. Y decía, a pesar de la tristeza, el balance es bueno. Yo creo, Federico, porque ellos saben las dificultades que tuvieron. Yo creo, Federico, que Olimpia nos enseñó que hay que creer. Basta el tema de la billetera, que si un equipo se prepara bien, refuerza bien, se trabaja bien, no importa la billetera, que se puede competir, porque Olimpia, fíjate que lo tumba a un equipo que tiene un presupuesto de $200 millones como Flamengo. Sí. Las figuras europeas, Heredia, y más allá de esta diferencia global, en pasaje le compitió seriamente a Fluminense, que demostró que es un gran equipo. Entonces yo creo que el mensaje es, y para mí el mensaje para todos los clubes, de que si hay una buena gestión, un buen trabajo, una buena proyección, hacer un buen plantel, un buen cuerpo técnico y creer, se puede. Fíjate, Liga ahora le eliminó a... Liga no va a tener presupuesto, ¿verdad?, de San Pablo. Se metió ahora otra vez en las semifinales. Error penal James, por ejemplo, ¿no? James Rodríguez está ahí, ¿verdad? No sé cuánto cuesta, vino de Europa. Defensa se metió otra vez en semifinales. Y él no puede incorporar ni siquiera a nivel local. Por eso es meritorio. Con su figura lesionada. Dejó una enseñanza enorme para todos los clubes paraguayos. Figura lesionada, arquero titular lesionado. Sí. Romaña hace un mes no podía jugar en la primera de acá, no tenía lateral. Hay un montón de cosas que hacen Cacho que haya una máxima diferencia. Ayer había un jugador, Richard Ortiz es un líder en todo sentido, y los primeros 20 minutos de él fueron buenos y fueron acorde a lo de Olimpia, pero había un jugador que cuesta más de 50 millones de euros, que lo quiere el Liverpool, y que había otro que no jugó en la selección brasileña, estaba el técnico de la selección brasileña. No son leyendas ni son cosas que uno infla de acá porque son afuera, no, son pesos pesados, son número uno en el continente, son equipos que están preparados para eso, están preparados para eso. Y Olimpia en la logística no se preparó para eso. ¿Tres técnicos tuvo la Copa o no? Por eso, o ¿cuánto? Dos, ¿verdad? Pero 3 en el año. En realidad se arrancó con alguien que había logrado el ticket, pero no le dejaron debutar. Claro. Yo por eso discrepo un poco. A ver, yo coincido que Olimpia hizo una muy buena Copa Libertadores por todo lo que ustedes ya mencionaron y que hasta el propio hincha del Olimpia sabe de sus dificultades. Ahora, cuando Ariel dice esto deja una enseñanza, no, yo ahí salgo. Porque, a ver, Olimpia tiene algunos elementos exclusivos que solamente tiene este equipo en la Copa Libertadores. Y justamente, yo no sé si esto es producto del armado del plantel, si justamente su presidente dijo, no, el que nos consiguió la clasificación por algún motivo no estaba preparado y traemos a este técnico que es el que está... Y quiera hacer o no, hizo una muy buena Copa Libertadores a tal punto que definía toda la serie de local. ¿Quién? Aguirre. Y después... Pero vos argumentando en comparación a quién, Ariel. No dijo a todos los equipos paraguayos. Esto le enseña al resto que se puede. Lo decían Cerro y Libertad, por ejemplo. Cerro y Libertad, por ejemplo. También, mira que Cerro y Libertad, por ejemplo. Yo creo que Libertad fue al frente. Porque mira si yo creo que Libertad fue al frente. Es más, en un momento me parece que fue el equipo que mejor jugó incluso. Pero quedó afuera porque
Ponele que le falta lo que dice Fíjate lo que era cuando el pero cruce... Cerro, por ejemplo, es un equipo que respetó mucho cuando le tocó jugar contra este tipo de equipo. Totalmente. Ahí sí te compro el tema. Totalmente. El propio Arce. Yendo para adelante, sí, Y Arce era. Ahí te compro el tema que, yendo para adelante con 40.000 personas en tu cancha en la olla, podía lograr otra cosa más que lo que le pasó. Yo vi el año pasado, ¿verdad? Con Arce cuando sale a jugar contra Palmeiras por el tema de la cama hiperbárica que después se hizo. Sí. Sale a jugar con Brian Zamudio como media punta y todos atrás. Y el propio Arce capaz que se dio aprendió cuenta también de eso. error y tuvo ahora otro matices, pero este Olimpia impulsado por Richard, por lo que es esa Yo sé que Dani dice los todavía. elementos de la historia, seguramente él apunta a eso, ¿verdad? ¿Cuántas Es veces se respaldado, habla? Claro. es respaldado, pero también la mentalidad, la historia pues hay que construirla. Y el tema es que si no tenés que construirla. No, es que lo que pasa es que no siempre vas a llegar a esa meta en el sentido de estar top arriba en lo mental, en la fuerza mental, porque si vamos a trasladar esto al año que viene y va a seguir con este mismo plantel, Olimpia está limitado. Esto es un equipo limitado otra vez, que no siempre el corazón Por y la eso. garra te va Pero mira a sacar adelante, ¿verdad? No siempre. Pero Fabio, por eso, a ver, agarremos, y eso es lo lindo del fútbol para el tema del análisis. Olimpia, en estos 3 años, metió 2 veces cuartos de final de Copa Libertadores de América. Y en los 3 años, no vas a decir que te descuidé el del 21, el que tenía más nombre, ¿eh? 22, 23. Mira que para el 23 levantaron un ratito la ventana, contrataron a Barreto, contrataron a Ramón Martínez, contrataron a Bruera. Cada uno desde su rol cumplió. Romaña, terminó jugando claro, Romaña. o sea, también se hizo el esfuerzo, pero no voy nomás cuando dice, esto debe dejar, no, porque fueron varios elementos, algunos favorables que te ya otorga la historia del Olimpia. Zavala también. Zavala cuando vino. Este año. Sí, este año vino. Para Zavala este es el año. mejor lateral izquierdo que vino a Olimpia en mucho tiempo. ¿Sí? Y quizá era el más tapado. Él llega con El que Julio le ganó a Cáceres. Tito, por fin, el puesto, ¿verdad? No sé si le porque terminan jugando juntos. Porque nos Sí, miramos pero por lo todos- menos en esa posición de Nos lateral. miramos todos cuando hicimos la nota, le dijimos, él es argentino, pero debutó en Costa Rica. Nos miramos todos acá. ¿Cómo llegó hasta acá, verdad? Y es un jugador que en todos los partidos estuvo bien, ¿eh? No, y en todos estuvo bien. por eso te digo, o sea, hay cosas inherentes. La historia, cuando se plantea, Olimpia se convierte, se transforma en Copa. O sea, eso es innegable en el sentido de que el hincha ya va con otra predisposición. Por eso cuando Ariel quiere tomar esto para decir, no, que aprendan los otros, no. Como también lo que se habló del famoso grupo. Pero antes, antes o sea, ponía Olimpia, le colocamos, ¿te acuerdas? No. Con Ebra Media una vez hablamos del caso también. Acá dijo, sí, era distinto formato, el viento favorable, se jugaba inmediatamente, la revancha, las distancias. Hasta Olimpia, muchos ya le sacamos de esa posibilidad de pelear de tú a tú con los Pues, grandes del ni continente. Paraguay, por ejemplo, la selección le juega a un equipo brasileño como le jugó Olimpia a Flamengo, por ejemplo. Vamos ya a nivel selección, porque ayer escuché, así tenemos jugar a... No me acuerdo si fuera en entretiempo o algo. Porque es cierto, poner Olimpia, Paraguay, Flamengo, selección Brasil. Voy a decir que esa cosa no se ve en la selección tampoco. Para sacarte de Últimamente no Para se ve. sacarte de Cerro Libertad. Lógico. Fuera Bueno, lo que fue el es equipo que- de Martino, es por que- ejemplo, para Sudáfrica, no se ve. Es O que no Ramón se ve. Díaz, ¿verdad? Ramón Díaz puede ser. Sí, el Claro, último. Pero por eso, o sea, cada campaña tiene aristas muy especiales. Por eso decía, o sea, acá en el primer semestre, y creo que todos estábamos de acuerdo, el tema del grupo que le tocó. O sea, entonces, voy por un lado, lo positivo que significa ser Olimpia en la Libertadores. Y también, mira, en esta ocasión esto. Por eso cuando se habla de hizo una buena copa, es el factor Flamengo. Porque cuántas veces en la previa del sorteo se hablaba, ojalá toque Deportivo Pereira, ¿se acuerdan? Cuando acá se hacían todos los simulacros y compañía. Entonces muchas veces, pues sabes que en esto de la percepción, no, hay veces que la instancia, aunque suene contradictorio, es en menor medida el rival. Porque si vos quedabas fuera contra un Pereira en cuartos, iba a ser más chocante que quedarte fuera contra un Flamengo en octavos. Muchas veces ha ocurrido eso, por la expectativa. ¿Por qué al hincha Olimpia tanto le duele aquella eliminación contra Liga Deportiva
en el 2019, porque Olimpia llegaba demasiado bien, hablando de cómo se preparó últimamente. Entonces, más allá de que sus contrataciones estuvieron bien, yo cuando Ariel dice, esto deja la enseñanza, yo ahí no comparto. Yo creo que ha sido una muy buena Copa Libertadores del Olimpia, que justamente con esas particularidades que le tocó. Yo sinceramente, Dani, con el plantel, que cada vez que llegaba una etapa se pedía que se vayan todos, y con el atraso de sueldo, la imposibilidad de contratar, jamás pensé que Olimpia iba a hacer esta campaña. Pero esa misma gente y la manera como encaró el partido contra Flamengo. Vos, a ver, en la preproducción dijiste, che, ¿cómo es la gente el tema del exitismo? Esa misma gente ahora dice, ya quiere hacer sus listas para que fin de ciclo. Y entonces, porque mira que voy a agarrar el plantel del 21, 22, 23, mira que casi siempre son todos los mismos. Mira que nosotros mismos cuando hicimos debate acá y creíamos que muchos de Richard y compañía ya terminaban su ciclo. Yo por ejemplo me hago cargo. Pero también en el debate, ¿verdad? De la época de Gorosito fue por eso. Antes que este plantel tiene una capacidad de reinvención impresionante. Sí, van varios. Sí. El tema es que viene ahora. Basta bueno hablar con Johnny, porque ayer Arce ya estaba, incluso cuando le preguntaban a Tito si quería dejar Olimpia. Johnny le hizo la pregunta. No, y después le insistieron, y Arce decía, pues si te vamos a jugar con Amelia, no, vas a jugar sí, el lunes, porque sabe lo que son los puntos. Pero ahora se viene una mala, porque el encantamiento de la Copa, los mosaicos, las 40.000 personas, la exposición para toda América, ESPN que te transmite una hora antes. Terminó el glamour. Se terminó el glamour, ahí está. Terminó el glamour y ahora para un la equipo, rutina de siempre. Para un equipo al que le hizo falta la motivación, ¿verdad? Tan importante la motivación, hay que ver qué se le da. Ahí ya va a depender de cada uno, ¿verdad? Porque hay gente que se queda ahí en el glamour, y hay otra que le cuesta más volver a lo cotidiano. 8, Federico. Acá también, Libertad 17, Cerro 15, Ameliano Tacuarí 13, General Caballero 12, Resistencia 11, Guaraní 10, Olimpia 9, a 8 puntos de la punta. Y juega con Libertad la próxima, que Arce decía, si me sacan los 3 pido. ¿Y si es solamente 2? Es el punto. Ahí tendríamos que preguntarle a Libertad. Claro. Porque especialmente, yo no sé, porque en Libertad son los laterales y Campuzano. Y yo creo que Libertad no está ahora para... ¿Para qué? Para suspender. Digo, para no suspender. ¿Por qué no? Con los jugadores que se van. Pero si Gómez... No, si yo soy Libertad... Acordate que a Olimpia se le va el arquero. Claro. Y va a estar el chico contra el Libertad. Sí. Y sin Mateo Gamarra. ¿Cómo se llama el chico? Frutos. Rodrigo Frutos, que atajó contra Guaireña en el empate 1-1. Sí. Pero sí. Pero si rebobinamos y nos vamos a aquella conferencia de Chiqui en la presentación, párrafo aparte o paréntesis, Chiqui dijo que los 8 puntos son peleables. Y también resaltó que como que en las últimas fechas lo de arriba perdieron puntos. Por la cantidad de empate de Cerro, empate y derrota de Libertad. Pero ¿se acuerdan que aquella vez también se le preguntó, parecía muy lejano lo de Flamengo? Y él decía, competir contra el Flamengo y reencauzar, porque era la previa del partido contra Nacional, que se jugó en para uno y que perdió con el gol de Ocampo sobre la hora. Y ayer decía, no es solamente el acumulativo, o sea, tenemos chances, estamos a 8, tenemos que jugar contra ellos, y habrá que ver primero, saber en qué momento de la jornada se completa la lista de los locales, y de acuerdo a eso, porque si Olimpia tiene 3, ya avisó Chiqui, ahora si Olimpia tiene menos de 3, y el otro que va a tener 3 es Libertad, preguntar, porque acá Ariel también dice... No, si le sacan al tapón y a los 2 laterales Libertad en estos momentos que ya se... Con Lorenzo lesionado. Enzo se fue. Enzo, Diego, Inter. Pero del otro lado vos podés decir, espera, en el rival va a atajar el juvenil, no va a estar Mateo Gamarra, y si no es convocado es porque Richard capaz le va a necesitar de un... Porque a ver, Richard hizo un esfuerzo extraordinario para llegar al partido de ayer en esas condiciones. Sí. O sea, para dimensionar cómo estaba Ortiz. Y no sé si Barros Esqueloto lo va a llamar sabiendo que tiene 2 partidos intensísimos
entre el jueves y el otro martes en Venezuela. Yo creo que si vio el partido de ayer se da cuenta que físicamente no está. Supuestamente Libertad no va a pedir postergar, dice Johnny. ¿Qué se viene ahora en Olimpia? Ya hablamos, 8 puntos de la punta, acumulativo está también remando desde atrás. Saludamos a Edgar, 12:14, ¿qué tal, Edgar? ¿Todo bien? Bien, Federico, súper bien. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo en Paraguay. El tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Varta te acompaña en todas las situaciones, en los climas más extremos. Baterías Varta con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. La mejor inversión para tu vehículo es baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Varta. Varta, un golazo, respaldo total de Chacomer. En la cocina hay recetas que se respetan, porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto, esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. BS Excursiones, agencia de viajes, traslados aéreos y terrestres. Informes y reservas al 0991-97-47-25. BS Excursiones. Bajaron los precios en Petrosur. Menos 600 guaraníes por litro en todos sus combustibles, en todas sus estaciones. Pasa por Petrosur y carga calidad internacional certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que el Amparo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Hora de satisfacer tus antojos. Los panchos de Pollo Don Juan son la solución perfecta. Suaves, livianos, sabrosos. No te quedes con las ganas, no pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales, o también podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales. @Solarbanco. Con Solar Banco sí se puede. Tu página web sufre de caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. 12:18 nos pone al tanto. Ya sí hablamos de Cerro, que juega mañana, que está preparando también el equipo, el técnico Gavilán. Nos pone al tanto de lo que se viene. ¿Habrá sanciones? Sí. Yo creo que va a haber sanción económica y hasta tenemos alguna suspensión para algún próximo partido de local de Olimpia. Es que pasaron varias cosas. Pasaron muchas cosas. Sí. Primero uno sabe del poderío que tiene el lobby mediático de Brasil. Punto uno. Esto no significa que sea un atenuante. Lo digo para explicar cómo tiene mayor repercusión cuando se trata de un equipo de ese país. Después vayamos a los hechos. En pleno festejo, un jugador es golpeado por un proyectil. ¿Qué no? Después
Después hoy vi que habían hecho también repercusión en Brasil. Fue una mujer. Pues yo le dije a Federico en la parte final de la transmisión, hay una botella que le agarra pero de lleno. Ahí era una chica y al lado que iba de preferencia. Una fotógrafa. La botella que tiraron. La fotógrafa. Sí, la fotógrafa. O sea, de esa zona norte. Y después los videos, el tema de haciendo el gesto del mono y esto, ¿verdad? El joven con la remera verde. Sí. Y después el micro que le rompieron al plantel. Primero vi que hubo plantel, reportes de los torcedores que iban al Defensores. Y después lo del plantel con Felipe Melo ahí grabando y diciendo no saben perder y esas cosas, ¿verdad? Sí, está bravo el tema disciplinario para Olimpia. Johnny. Buen día, saludos para todos. ¿Qué tal, Johnny? ¿Qué sabe lo convocado Olimpia a esta altura del mediodía? ¿2 o 3? A mí me aseguran, Federico, que van a ser solamente 2. Espínola y Gamarra. Y que sería Mateo Gamarra el segundo, que Richard sería descartado para este combo. Vamos a esperar al Federico. Por algo nos está dando aún. Sí. Y también en la Olimpia están muy muy atentos porque yo pensaba, Federico, que ya los clubes iban a estar en conocimiento de cuántos jugadores, y consultando en Olimpia, ellos no saben si son 2 o 3. No, claro, por lo que están mencionando, ¿verdad? Porque eran 3. Pero yo creo que ayer decía la transmisión, después de esta forma física que mostró Richard, los problemas, si lo llevan igual. Y también, Johnny, porque vos entraste para decir que se había lesionado Mateo. ¿Hay algún reporte sobre Gamarra también? No hay ningún reporte. En realidad, Daniel, en esa jugada, él se toca la parte... No, claro, yo también veo eso. Por eso te digo... Pero vos sabés que no es la primera vez. En la cancha de Cerro, Johnny, lo sacamos ya Gamarra, segundo tiempo, que se agarraba, el clásico. Y después se quedó, sí. O sea, algo que... Y con Brock pasó lo mismo. Se También quedó, vez, sí. pero después tuvo su pausa bastante larga y retornó la vez pasada para Libertad. Porque, a ver, el propio Guillermo en el CARDE el miércoles dijo, la lista la voy a dar el viernes porque voy a esperar a cómo termine el partido. Claro. Yo creo que Guillermo sabía de la situación física de Richard. Pero acá se da una particularidad, ¿verdad? Porque si la idea era 3, si de 3 bajados, vos ya no tenés la potestad, pero tampoco podés convocar a alguien que no está. ¿No? Entonces, el caso de divulgar la lista de forma anticipada. No, por eso, o sea, yo creo que van a chequear lo de Richard, eventualmente lo de Mateo, fijo es Espínola, por eso la lista de extranjeros tenía solamente 2 arqueros. Porque también si te lesiona alguien el fin de semana, lo tenés que borrar igual. Claro. De los que ya están convocados, o sea, técnicamente lo mismo, ¿verdad? Pero yo creo que acá había un reparo justamente por la situación de estos jugadores. Bueno, aparece una nueva etapa en Olimpia, la etapa del plano local. El partido con Ameliano en el Defensores. En el Defensor del Chaco. Y justamente porque ayer le consultaba a Francisco Arce si él iba a pedir postergar su partido, y él decía este lunes, o contra Libertad, decía él. Yo no sé si Olimpia, si tiene 3, si llega, vamos a suponer, bueno, están todos, se recuperó Richard, entra Mateo Gamarra y llega a 3. Olimpia puede pedir postergar este partido contra Mediano. Eso es lo que ayer nos quedaban claro cuando 3 le preguntaban, ¿verdad? Pues Cuando le dijo vamos a pedir postergar, le dijeron ¿qué partido? Y yo le digo no, el otro. Porque Tarse también parecía sorprendido en un momento. ¿Sabes cuál fue la percepción que yo tuve? Que él quería postergar lo de Ameliano también. Claro, es como que si me sacan 3, porque imagínate ya volver a jugar, no solamente del lado físico, el desgaste en sí, porque a ver, esto un equipo que el tema es que el juego aéreo como Ameliano con un arquero chico, joven. El tema es que desde la selección no y esto de que en pocos días, ya viste está ese tema que no el futbolista quiere revancha ya,
yo no sé si la cabeza de varios jugadores del Olimpia en estos momentos está para volver inmediatamente. Y aparte, desde la selección no le van a decir a Chiqui Arce usar los 3 jugadores y que se acoplen el martes. Ya es muy poco tiempo. No. Entonces, desde ese punto de vista, tiene argumentos también Olimpia y el mismo Chiqui Arce para decir, no, ya me piden los jugadores del domingo, por decirte, ya que no juega domingo. Esa parte es lo que no entendí muy bien. Por eso, inclusive, Chiqui, no, si el lunes vamos a jugar. No sé si estaba tan enfocado con el tema de la Libertadores. Lo que pasa es que en una época, Dani, había una vez que estaban peleando y a Cerro le convocaron 3, a Libertad 3 y a Olimpia solo 2. Sí. Y se enojaron los Olimpia. Cerro y Libertad podían el único que tiene que jugar acá el partido somos nosotros. Sí, cierto. Por eso también mucho el tema de tacto también, ¿verdad? Sí, por eso. No, por eso yo y cuando vi el fixture, mira, justo de Olimpia Libertad. Entonces, como de 3-3, nadie se enoja, decisión salomónica. Claro. Pero acá, no, yo iba también en el sentido que, ¿desde qué momento los clubes están obligados a ceder sus jugadores? Se supone que después de la culminación de la última fecha en cuestión. Olimpia, por jugar jueves, le pusieron lunes contra Ameliano, es lo que supongo. Pero me llamó la atención porque la vez pasada Olimpia jugó jueves en Río y le hicieron jugar domingo contra Luqueño. Entonces, vos jugás jueves acá y le hacen jugar lunes. O sea, entonces son cuestiones del fixture, ¿verdad? O capaz ya fue con mayor antelación. Pero no sé si la anterior de Luqueño se había fijado antes de la confirmación de Conmebol de que Olimpia iba a jugar jueves, pero esta del lunes sí era, pero habrá que ver, o sea, si son convocados, por ejemplo, Richard, Mateo y Espínola, si la condición es que no, ellos van a jugar por Olimpia el lunes. Se acoplan el martes. Y después se acoplan el martes se viaja a Ciudad del Este y el partido llega el jueves. Yo no sé si para un jugador como Richard podría jugar lunes y jueves o eventualmente el partido en Venezuela. El martes se viaja al Este. A Ciudad del Este. El grupo completo. El martes ya en el CIE, ¿verdad? En el CIE completamente. Acá me dicen los hinchas de Olimpia que sí, doy fe porque vi fotos y conozco gente que además de lo deportivo hicieron grandes fiestas en el exterior, una vez en Santa Fe y 2 veces en Río, que eso no le saca a nadie también, conocieron mucha gente, o sea, el tema de las excursiones, Santa Fe Patronato, que se quedaron un día más, y lo de Río también, recordar esta campaña después de la pandemia que se viajó después de mucho tiempo. Yo estoy averiguando, cada uno por su lado, ¿verdad? Pero es importante porque es cierto que Olimpia Libertad está también a favor de Cerro, que está ahí. Olimpia contra Libertad van a jugar la otra fecha y si Olimpia tiene la potestad ya aseguró. A Libertad habría que preguntar. Ariel decía que bueno, vos no... Me hiciste dudar con lo de Fruto porque él eso decía sí... que él iba a postergar y yo le dije... Yo también. Yo soy Libertad... analizando que... Ya, muchachos, en honor al fútbol paraguayo vamos a jugar, diría. No, sí. yo analicé, pero después dijiste vos un dato que... El arquero. El arquero. Que no es por el chico Fruto, pero claro, es muy importante. porque fíjate, Libertad ya sin Enzo, Gómez se fue como decíamos, Sí. Lorenzo Melgarejo lesionado. Sí. Entonces... Vos me preguntás, por ejemplo, ¿quién en vez de Campuzano? Y no sé. Hoy es Cristian Riveros. Caballero, Cristian. Caballero volvió mal. Pero igual Caballero. yo le planteo tratando de sacar esa ventaja, Del arco. ¿verdad? Yo, director deportivo Libertad, ante esta situación, le digo a Garnero, profe... Y Gamarra, Gamarra que la está rompiendo. Si son solo 2. Más allá de que, por ejemplo, Olimpia la vez pasada volvió bien Saúl. Ayer estuvo en el banco junto a Andolín. Por eso no estuvo Zárate. Pero yo creo que va por el arco. En ese sentido. Bueno, Johnny, económicamente, ¿cómo viene el tema? Para Olimpia ahora, ¿va a seguir en el Defensor en lo que queda o va a volver a para uno en un momento? Cuando el campo de juego para uno esté en condiciones, el equipo va a volver a jugar en Liga Ibérico. $7.150.000 recaudó Olimpia en competencia, sin tener en cuenta la recaudación hasta cuartos de final en esta Copa Libertadores de América. Bueno, importante, el lunes el partido, ¿a qué hora? ¿19? A las 19.
En el Defensor del Chaco, el partido entre el equipo de Ameliano, si Olimpia va a jugar con el arquero joven, en este caso Frutos, porque Juan Espino no estará en la selección nacional. Me parece que el Tucu Salazar ya está totalmente recuperado. Va a tener tiempo para recuperarse físicamente para el lunes. Después habría que ver si vuelve a jugar Saúl con Mateo Gamarra, si es que... No, Mateo estará en la selección nacional. Mateo estará en la selección nacional. Después, me parece que allí podría aparecer... Barreto, Romaña, continuar, o Barreto. Recordemos que Alcaraz también estuvo en la banca de expectativa ayer. Y Facundo Zavala, que a esta altura es la contratación más importante que tuvo Olimpia en el año 2023. En medio, creo que Ramón Martínez podría recuperar el puesto. Creo que si Richard no es convocado y si está en condiciones, tiene que jugar el partido contra Mediano. Fernando Cardoso, o que pueda jugar Alejandro Silva como volante por derecha y por el sector izquierdo Fernando Cardoso y dejando en punta a Facundo Bruera y con un delantero. Con otro delantero en este caso. No descartaría que ya pueda tener su chance Derlis González en este partido contra Metera. Y con el tema sub-18 está mejor Olimpia ahora. Sí, está muy bien Olimpia, está muy bien. Recién tenemos fecha 8 del campeonato clausura, ya sumó bastante Olimpia con Alan Carnes. Él estará siempre en la banca de explicativa. Él estará siempre para ingresar en algún momento, ya sea desde el principio o en el segundo tiempo, el sub-18 Alan Carnes. Va sumando muy bien Olimpia. Bueno, está Johnny. Cualquier cosa tenemos lo convocado y entramos nuevamente al circuito. Perfecto, Federico. Saludos para todos. 12:30. En instante un tema también, si alguien tiene alguna experiencia puede escribir a través de WhatsApp. Allí hubo gente que lamentablemente un señor volvió a su casa. Sí. No pudo, dijo, me estoy agobiando, estoy en el pasillo, no puedo entrar, me voy a mi casa. Hubo mucha incomodidad y muy temprano, ¿no? Sí, porque... Ahora que eran las 6:30 ya... Ponerle que 2 horas antes y es una pena. Y a ver, siempre se habla luego de una eliminación porque en la euforia una voz crítica suele ser aplastada por lo que dicen, no, qué mala onda, o alma de la fiesta y esas cuestiones que otra vez, medio síndrome de Estocolmo, ¿verdad? O sea, el usuario o el consumidor patea en contra suyo, pero nosotros por una cuestión de visión de lo que significa la distancia veíamos lo que ocurría en preferencia, sí. Pero me imagino que en platea y en gradería también habrá pasado algo similar. Aquí dice un oyente, en Norte se armó un desastre en Las Bocas, no había lugar. Otro oyente dice que eso creo que lo transmitió Johnny en vivo. A las 19:45 nos cerraron el portón de Norte y ya no permitían entrar. ¿Y qué pasó, señor? ¿Usted se quedó afuera con entrada en la mano? Recuerden que ese fue un sector que hasta inclusive 4 o 5 horas antes del partido ayer se volvió a vender un remanente. Sumale eso, Fabio, porque a ver, estamos en la era donde la tecnología te permite que si hay voluntad hay transparencia. Pero yo me acuerdo desde que se habilitó, o sea, se liberó para el hincha que no era socio, había muchas quejas de que no podían ingresar a Gradería Norte, que es el sector más económico de mayor disponibilidad, porque en Sur, vos sabés, con el tema de la barra, los sectores son muy, muy escasos. Y yo encontraba mucha gente que me decía, no me sale, y hablamos de un sector que en el día del partido, en algún momento apareció. O sea, primero con eso, y esto de la sobreventa, porque no puede ser, por eso voy al tema de la preferencia, y ayer fue un contraste, porque veíamos lo del mosaico espectacular, fabuloso, y ese testimonio que agarraba Gerardo, Johnny, cuando el señor o sea, esa voz de resignación, yo me voy a ir. Y uno decía, ¿cuánto llegó a costar? ¿850,000? O sea, las preferencias centrales que vos hayas adquirido o te hayas puesto al día como socio. Y ni hablo del que compró por eso y estaban, o sea, ahí en las escaleras. O sea, estamos hablando de un maltrato. Todo en nombre de, no, pero qué mala onda, hay que apoyar. No, espera, pero hay que poner
Reglas claras también. Si tengo 20 no puedo hacer 30. En Platea estaba lleno y la gente seguía entrando. Gente en los pasillos, en la boca de acceso, dice otro oyente. Yo creo que se sobrevendió. Aquí dice otro, ¿por qué no ponen los asientos enumerados? Siempre sobrevenden el espectáculo. A las 18 no había más lugar en Platea. Otro oyente. Se vendieron como 4.000 entradas de más. En preferencia mucha gente volvió a su casa, no había lugar ni en los pasillos, dice otro oyente. ¿Por qué aparecieron milagrosamente entradas a la venta ayer? Dice otro. Una vergüenza la sobreventa de entradas. En 2 lugares debía entrar 3 personas en Sur. Y claramente en todos los sectores pasó lo mismo. Nosotros entramos a las 17 a Platea, pero a las 18:30 ya no había lugar. 2 horas antes. Sí. No, pero... En la preferencia A no querían habilitar la entrada a la boca de arriba, inclusive a los que ya entraron y bajaban por la escalera para ir al baño, no le querían dejar ir. Nadie explica por qué. Después con los reclamos habilitaron, dice otro oyente, y aquí me escribe mi amigo Al Rosen, hasta preferencia se volvió incómoda. Los guardias más los que se quedan parados y sentados en la escalera es algo que no se puede permitir. Y sí, porque al sentarte en la escalera, esa pobre gente que entra que en algún lugar, claro. Estamos recibiendo una gran cantidad de reclamos, una pena. Yo no manejo el tema del audio WhatsApp, estoy leyendo acá, 18:30 estuvimos debajo de la pantalla y encimados. El lector tenía problemas, mi entrada lanzaba un error, por suerte me dejaron entrar. Gente sentada en la grada de acceso en preferencia, o se sobrevendió o hay mucha gente que entró de cortesía, entre comillas pone. No, pero mi compañero de trabajo compró por 50.000 de un amigo controlador que le vendió una entrada por código QR, Dani, imagínate. No, pero por eso, o sea, yo creo que, mira, es algo que ocurre en los grandes espectáculos. Por eso yo no soy tan partidario cuando te dicen, no, se debe ampliar la capacidad. La sobreventa no tiene nada que ver con la capacidad. ¿Vos crees que si era un estadio para 50.000, ayer no iba a haber 50.000 personas? Claro que iban a haber. Acá el tema es, desde la organización, de esto de vender más de lo que hay. Porque si vos vendés más de lo que hay en un estadio de 30.000, vas a hacer con 40.000 o 50.000. Estás jugando con la vida de la gente. Pero por eso, entonces, repito, o sea, son cosas que se puede decir el día después, con este resultado. Porque lo decía, y ¿sabes por qué? Porque creo que contra Flamengo, donde también vimos esa cuestión, se habló de denuncia de entrada falsa. En este caso no, por eso uno habla de la sobreventa. Bueno, no es que tuvimos ahí Johnny, Néstor, Gerardo estaban diciendo, no, acá hay hinchas con entradas falsas, o entradas que el controlador dice que son, no son auténticas. Entonces, no, verdad. Acá nos dice otro amigo, Alberto, en Platea llenan los pasillos sanitarios sin agua. ¿Cuántos millones cobra la APF por el arriendo del estadio y no habilita las canillas con agua? Servicio básico en partido internacional. Dice otro. Bueno, allá a las 4 de la tarde, ese es el otro punto. Varios puntos tienen los espectáculos, ¿verdad? Lo del fútbol, sobreventa, vergüenza en Platea, dice. Porque sí, es la única aplicación. Claro, porque... No hay otra, porque si es falsificado no entras. No. Exacto. Una cosa es que quedarte afuera, pero otra cosa es que entre más gente de la que tenía que entrar. Y si vos ves la normalidad en solo un sector, bueno, puedes decir que puede haber esas entradas de gentileza que decir que se le escapa a la gente, pero cuando es de todos los sectores que denuncian, es porque hubo una sobreventa. Y a ver, no estamos hablando, viste, a veces también, en esta, a veces, gimnasia o hábito malo, de querer culpar al consumidor. No estamos hablando de un tipo que llegó a las 20:25. ¿Se entiende, verdad? Claro. No, estamos hablando de gente que justamente previó que iba a haber mucha gente, previó que sabe que en el fútbol no hay entradas numeradas, que aunque vos hayas pagado 500.000 guaraníes con todo el sacrificio que eso implica para un 31 de agosto, tenés que pedir permiso en tu trabajo, buscar la vuelta para irte 3-4 horas antes, y el que se fue 3 horas, 2 horas antes ya se encontró con este problema. Porque a veces uno dice, ¿y para qué lo de famoso, de última hora? No, estamos hablando de reporte de gente
que se tomó toda esa precaución a sabiendas de esto, pero igual encontramos y son denuncias. Mucha gente por el graves. baño también, Dani, ¿eh? Por el baño, Le por los baños. cerraron el baño. No había agua. No había agua. Y, No, bueno. y el que se sentaba, digo más temprano, después ya no se podía ir al baño porque Sí. tenían que pisar a la gente que estaba sentada en los escalones. Vergüenza sobreventa, preferencia copada escalera, boca de acceso. Gracias a Dios no ocurrió una emergencia, si no podía terminar en tragedia, ¿cierto? Es cierto, porque no se puede salir. No se puede jugar con esto. Ya es un toque de alerta que no se tiene que repetir más. Porque como vos decías ayer, se está jugando con arriesgando vidas. Después estamos hablando de QR, aplicaciones. Hace poquito vimos por no, ejemplo, como esa antes, tragedia en el fútbol inadmisible. centroamericano, en el fútbol, la estampida que hubo justamente producto de sobreventa de entradas en uno de los sectores donde hubo muertes, muchos heridos. Y Pero por eso digo, o sea, si por un lado tenés el soporte de la tecnología con el QR, que con la aplicación, ya, es cierto que son espectáculos, a ver, al año, ¿cuántos espectáculos de este tipo tenemos? Pero... Acá dice alguien algo importante. Si tenés entrada, deberías poder entrar incluso un minuto antes. Tiene razón. Claro, Vos te vas al cine cuando estás para conocer la película de entrada, hermano. No sé, te vas a un concierto y entras. No, yo quería ir a ese hilo en el sentido que es muy utópico, pero, a ver, ahora ya esta gradería tiene butacas. O sea, más allá de que en algún momento se saca por el tema de seguridad. No sé si es tan difícil numerar. Ahora, si numerar implica que no vas a poder vender más, por eso voy también al tema de la última que tuvo intención. numerado el estadio fue en la eliminatoria para Alemania. Me acuerdo Para bien porque- Francia no tuvo también, pero medio que no sé. para Francia fue la primera vez. Claro, por Bien. eso. Me acuerdo de Era toda Alemania. una novedad. Me acuerdo de Alemania porque nos fuimos con Pato Bando a sentarnos en preferencia y nos hicieron levantar. Ah, porque Estaban estaban en señora otro porque lugar. estaba numerado y era, Sí, sí, era sí. gente y nos levantamos tranquilamente porque nosotros éramos periodistas y era gente que compró la entrada, pero había acomodadores, Claro. ¿verdad? Que revisaban bien todo eso. No, por eso te digo, o sea, lo que leíste del oyente es lo que debería ocurrir. O sea, si yo compro un servicio que vos me prestás como organizador, Claro. o sea, Yo llego a las Porque- 20:29, hermano, y tengo que entrar. claro, pero ahora, sabiendo que eso es muy utópico, acá estamos recibiendo reportes de gente que estuvo para las 19, para las 18:30. Es más, la nota exageraron, es demasiado temprano. Claro. 1 hora y un poco más todavía faltaba. Entonces, Y Neto Beltrán se pasó aquí entrevistando al que estaba sentado al lado de él. Ya. De la cábala. Los tres mismos. Y Johnny dijo, después voy a explicar lo que pasó. ¿Qué habrá pasado? Hay una que le hizo hablar a alguien y no sé qué pasó y después voy a explicar. Sí, lo que pasó, dijo Johnny. Nadie respeta la silla numerada, no. Si hay controladores y autoridad, sí. Sí. Ayer hubo casi un moquete. Impresionante cómo fue la secuencia. Subieron 2 muchachos grandes y tenían un grupo de 10 personas abajo. Había 2 personas, 2 hombres sentados y los muchachos querían mirar parados. Adelante esa persona estaba sentada en la parte alta de preferencia. Pues ya estuvieron a punto de tomarse a golpe de puño. Estuvo bravo el tema. Y después consiguieron para que los 2 que estaban sentados también se paren. Y comenzó todo el sector a aplaudir ahí la paz entre los 2. Porque estuvo feo, porque queda feo porque a vos te venga a prepotear a alguien porque vos querés mirar sentado y que esta te quiera pegar, ¿verdad? Porque el que estaba parado se puso más violento. Y después se abrazaron y comenzó a aplaudir el estadio y todo. Y Es eso que, pasa- últimamente así es en redes sociales. El primero, por ejemplo, te ponen un meme ahí de un tipo dándole el famoso acapetea a otro porque Sí. al primero que diga sentarse. ¿Verdad? Entonces Sí. está esa cultura de por medio que nadie tiene que decir nada. O sea, y una... pero butaca numerada en platea, nosotros entramos a las 4:30, dice. Y bueno, y sí, pero ahí entra lo que dijo el anterior. Si está numerada, no hay acomodadores, ¿para qué sirve? ¿Verdad? Claro. No, de hecho, no, las entradas no son numeradas. No. O sea, Claro, lo que dice el oyente es, seguramente, claro, hay un numerito en la butaca de plateas, pero es de otra época. Por eso digo, o sea, vos un espectáculo a nivel internacional, ya que está tanto de moda esto de los conciertos, salvo los sectores de campo, o sea, Donde hay ubicaciones. Claro, pero vos, por ejemplo, ya que furor, va a jugar el Inter de Miami de Lionel Messi. Vos entras y tenés, o sea, físicamente, fila tal,
que columna este, oeste. O sea, sí, porque no, pero eso es muy chuchi. Bueno, tenés QR. Acá justo nos escribe Richard Roddy desde Nueva York. Okay. Hola, Fede, nosotros cuando vamos a los partidos de New York City, con mi familia, hay veces que llegamos 20 minutos tarde y sin drama entramos tranquilos. Los asientos vienen numerados, esos estadios que son y otro nivel, ¿verdad? Otro tema que se debería eliminar es el tema de la reserva de butaca que hacen los perros. Ayer los tipos estaban Niemba haciendo eso para 16 lugares, mira vos. Si te metes a la fuerza tenés que estar preparado para el moquete. O sea, los tipos cuidan 16 lugares. No, Rob Cantero, gracias Rob. Después hay diferentes tipos de mensajes que llegan también de los compañeros. Atención selección, parece que hay algo. Se completa la lista. A ver. Ahora mismo. A ver, vamos a ir buscando los nombres. Ahora Juan Espínola, Mateo Gamarra y Richard Ortiz de Olimpia. Están los tres. Están los 3 de Olimpia y los 3 de Libertad. Sí, Iván Piris, Álvaro Campuzano y Matías Espinosa, los convocados de Libertad. Repito, de Olimpia, Richard Ortiz, Mateo Gamarra y Juan Espínola. De Libertad, Iván Piris, Álvaro Campuzano y Matías Espinosa, los convocados del plano local, completando la lista de convocados para los partidos ante Perú y Venezuela. Bueno, ahí está entonces. Y Olimpia va a pedir el lunes también anular el partido, ¿eh? Y es probable porque no tiene lógica que se vayan recién el martes a la selección. No. Yo pregunto si le van a permitir hacer. Yo creo que van a pedir el lunes anular el partido. ¿Qué querés que te diga? Vamos a averiguar si se le puede permitir eso. Yo creo que hasta sería más factible que le digan, jueguen el lunes y vengan el martes. Y quiere decir que solamente va a contar con los de Libertad para el primer partido, porque no, pues Libertad juega cuando sábado. No, ya sé, pero te digo para el primer partido del combo, digo, contra Perú. O sea que si juegan el lunes estos 3 jugadores, que de hecho lo van a hacer si es que les permiten, martes, miércoles, jueves, poco tiempo ahí para el partido el jueves. De la planificación desde el lado de Guillermo miro, ¿verdad? Entonces habría que ver. Yo si soy Guillermo pido los jugadores desde el domingo. Sí, pero el tema es si reglamentaria. Yo creo que sí. Estamos hablando tan puntilloso. Hacemos lanzamiento en el CAR de todos los medios presentes, abrazándose. Yo creo que van a pedir el domingo a la noche ya. Lo de acá. El kilómetro cero. Pero o sea, empezar ya sin concesiones. Pero mira que puede ser un tema reglamentario. Porque ¿desde cuándo Olimpia está obligado a ceder a estos jugadores? ¿Desde una fecha puntual o desde la culminación de la fecha del plano local? Porque si yo llevo esto al calendario internacional, supongamos que no es Olimpia, es un equipo foráneo. Ese club le hace jugar ese fin de semana o esa fecha y después le cede. ¿Se entiende? O sea, totalmente. Entonces, Olimpia también puede decir, espera, ¿cómo que domingo? Si vos, APF, me programaste el lunes. Hay un caso pero no juega lunes, juega domingo, tengo entendido, y Carlos Miguel Coronel nos decía, el martes llegó, decía. Claro, pero ellos son no, ya sé, pero bueno, llegan sobre el filo también. Acá nos saluda una foto, una cancha de béisbol. Saludo desde la fila F a 126. Carlos Rodríguez, Salt Lake City, estado de Utah. Mira un poco su visión, ¿eh? Vamos a mirar el béisbol, no vamos a entender, ¿verdad, Ariel? No. Nada. ¿Cómo suma los puntos? No. Entonces sí. no ha de ser un equipo de la Liga Mayores. Es una cancha que tiene grada de este lado. Smith Ballpark. Qué hermosa cancha. Pero no vamos a entender. Pero vamos a tomar unas birras y tranquilo, que creo que se vende, ¿verdad? Ahí comen todos. No está entonces Enzo, ¿no? No está Enzo. Confirmado, dice aquí Wilson, a través de su averiguación, Olimpia pide postergar los 2 partidos. Ahí está. El de este lunes y contra Libertad. Está perfecto, por eso decía. Ambos partidos pide postergar Olimpia. Ahora estamos preguntando si es posible, pero pide ambos partidos, sí, está bien. Sí, está yo bien, creo que ayer bien. Arce, por eso cuando le preguntaron, solamente Libertad, dijo, ¿cuál? O sea, yo creo que sabía, ¿eh? Sí. Aquí nos dice otro oyente,
nos envía su QR. Así se da la entrada acá en los Estados Unidos sin problema, tranquilamente entrar, se respeta todo. Con esta entrada me fui a ver el partido de Brian contra el equipo de Iván Franco. Escuchándole desde Utah, acá comenzaron a aparecer los oyentes de Utah también. Sí, es el partido para ver quién iba a jugar la final contra Messi. Sí. Justo iba a leer este mensaje que le llegó a Nico Sosa, que nos transmite aquí también, y llegaron los convocados. Dice que el principal problema es el tema de las gentilezas de Conmebol y sus auspiciantes. Desde las cervezas, desde las marcas de cerveza, cine. Aquí me dice una persona respecto a eso, Fabio, que vos la conocés y que aparecieron en manos de revendedores justamente ayer. Esas entradas. La entrada de gentileza, por eso ese también es otro tema. Hubo una sobreventa importante. Pero sobre el punto nomás. El tema de la reventa sí es una ruta porque, a ver, muchos clientes de estas empresas capaz no son futboleros ni nada por el estilo. Pero Fabio, ¿sabes dónde no cuadra el tema de la sobreventa? O sea, si vos vas a vender lo que tenés disponible, yo no puedo vender algo que ya entregué a los sponsors. O sea, si yo tengo una capacidad de 100 y por un acuerdo comercial tengo que ceder 50 a las marcas que me auspician, yo no puedo vender 75 y decir, no, los otros 25 es para... No, ¿se entiende? O sea, yo vendo 50. Entonces, una cosa es eso de que yo llegué acá y yo pensé que era VIP, pero no, estoy acá apretujado. Pero otra cosa es que llegué acá y estoy sentado ahí en la escalera. Bueno, en la escalera dice, lo más aburrido, por eso le escucho, completa nuestro oyente que está en la cancha de béisbol ahora. No. Carlitos, lo más aburrido, por eso le escucho. ¿Y qué está haciendo ahí, Carlitos? Está pasando el tiempo, ¿eh? Y escuchando ABC Cardinal desde la cancha de béisbol de Utah. El béisbol también sufrió modificaciones y reformas porque entendían que era muy lento y que cada vez los jóvenes se iban más al básquet y al fútbol americano. Entonces le pusieron una especie de cronómetro ante cada lanzamiento de lo que es el pitcher. Sería, por ejemplo, si esto lo llevamos al fútbol. Mira que todo bien con Fabio, pero... ¿Con quién? No, Fabio, el arquero de Fluminense, pero hizo lo que quiso con el tema de la demora. Es como que, por ejemplo, la International Board diga, señores, para evitar el tema del tiempo perdido, en un saque de meta, los arqueros tienen 10 segundos para sacar. Si no sacan los 10 segundos, falta técnica para el otro equipo. Bueno, en el béisbol tuvieron que hacer eso porque ya era muy largo. Pero al ser largo, es el único deporte donde, por ejemplo, los jugadores pueden jugar, bañarse, después fumarse, después entrar, y los aficionados también. Vos te vas a un partido. ¿Cuánto dura promedio un partido? 3 horas y media. No. Y la idea es bajar a que te entre 2 horas y media y compañía, porque por eso en un partido de béisbol sí o sí tenés que ir ya pensando en lo que va a ser la bebida y la comida. Catering. Espectacular. Está bien. Un compañero Federico que nos quiere ver, principalmente a hoy a mí, transmitiendo béisbol. ¿Transmitiendo béisbol? Sí, señor. Ya, me imagino quién es. Me imagino quién es. ¿Por qué así? Le regalaban la entrada, dice. Por eso están ahora en el béisbol. Y vos sabés que en el béisbol, Federico, se divide en entradas o innings. Ahí el término para el amigo de Utah. Son 9 entradas. O sea, serían... Y la cerveza, después de la 7ª entrada, ya no te venden. Ya cuando vas a ingresar en la recta final. Es como que en las canchas de fútbol vendan birra, pero hasta los 30 minutos del segundo tiempo. Como que desde los 35 ya esto se puede caer, entonces ya... Pero los muchachos, vos sabés que se la arreglan. No, ya sé. Hace poco hubo una fiesta de grupo AZ donde creo que se retiraban 6 cada persona. Y había no me digas acá nuestro como representante. Otro amigo que está diciendo que retiraba por izquierda. Él iba retirado directamente. No, yo no sé de quién están hablando, pero... de esta persona que nos quiere ver. Señor Ancho. El señor Ancho. Usó su influencia. Usó su influencia, iba a retirar directamente al otro lado de la cervecita. O sea, me imagino en el lugar de usar las 7 entradas, Dani, yendo al otro lado, decir yo soy tal y tal, y retirando la entrada. No, por eso. No, porque viste que allá se vende tranquilamente bebida alcohólica y los... como de perros calientes y otras cosas pero tiene su encanto, pero también tiene sus particularidades ese deporte. Sí, Olimpia Flamengo, de un tipo en el Club Olimpia, entrada Conmebol, preferencia C Conmebol. Y bueno, yo soy el que compra, hermano. ¿Qué va a hacer?
La gente que imprimió su QR deja la boletería al entrar. Perdón, y eso se vuelve a vender en la media cuadra. Fede Juan Mapio está de vacaciones, dice, no, ya se viene el cerro. Mañana Juan López, el árbitro principal, estaba mirando esta mañana con sorpresa, vi que Juan López mañana lo vamos a tener. Libertad. Tiene una confianza. Preparate, Ariel, el partido va a durar más. Sí, primer tiempo, 5 minutos de adición como mínimo. Y desprogramaron al de cancha y al Méndez de bar y de Carlos Cerro Poli. Libertad. Igual que Mario Díaz Ibar y su dupla de bar en el partido de Luque, Cerro. Y hay un árbitro Romero también, que dirige el partido que tenía que jugar Olimpia, que pediría la postergación. Hace poco me fui a la Bombonera, llegué 15 minutos tarde y estaba en mi asiento, dice. Sí, no, ahí también todo contado. Es cierto lo que dice Dani, en los estadios de fútbol también después de los 70 ya no se venden cerveza. Mañana voy a ver el partido de Real Salt Lake contra Colorado. Voy a tomar en vez de ustedes, dice. Para asegurar que acá... Nosotros mañana tenemos después del partido de Tacuaricero, vamos a tomar también... Tenemos nuestro propio... Cristino Ferreira nos dicen, ¿qué cantidad de gente que hay en Utah? Hay que averiguar cuál es el tema. Hoy todos los que escribieron de afuera son de Utah. Generalmente está Miami, está en Nueva York mucho también. En Utah parece que no están trabajando, Fabio. ¿En serio? Y uno está en la cancha de béisbol, porque imagínate. O viernes o 4 días a la semana. En Nueva York parece que están todos laburando ahora. Viernes, Federico. Sí. A ver, vamos con Edgar, después cambiamos de frente, vamos a Cerro. Se viene Paraguay-Perú. El tenis también tiene cronómetro para los saques y sanción. Sí, señor. Djokovic, uno de los clientes fieles de los jueces. ¿Qué pasó de...? Francisco de Mariano. Francisco quiere escuchar a Juanma. Edgar contigo, 12:55 en todo el país. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, sede central Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-574-744, WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UASCentral y visita nuestra página www.sansebastian.edu.py/UASS. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. La promoción no aplica a la carrera de medicina. Lactos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolated de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chartitzer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Los datos presentan la nueva realidad demográfica y territorial del Paraguay, un insumo vital para la planificación de políticas públicas. Visita y entérate de los datos en nuestra página web www.ine.gov.py. Censo 2022, Peisañaime. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Tenés una Petrosur siempre en tu camino y ahora estamos también sobre Artigas. Ya se encuentra habilitada una nueva estación Petrosur sobre Artigas, esquina General Santos, para que siempre tengas el mejor combustible en tu ruta. Pasa a conocer nuestra nueva estación y llena tu tanque en Petrosur al menor precio y con calidad internacional certificada. Prepárate para la mejor experiencia de manejo. La Ford Ranger Limited, equipada con un poderoso motor de 200 HP, está disponible por tiempo limitado a tan solo $47,990. No esperes más en Taperu Villa. Te ofrecemos entrega inmediata. Llama al 021-671-900 y reserva tu test drive hoy mismo. Únete a la raza fuerte con Ford y conquista cada camino. Bueno, gracias. Robert Peralta me dice, muchos ya le aplicaron puente
desde hoy. Robert está en Estados Unidos también. Porque el lunes es feriado por el Día del Trabajador. Labor Day, dice. Ok. Acá dice, el amigo de Utah ya está celebrando el Labor Day. Día del Trabajo que es el lunes, fin de semana largo por los Estados Unidos. Pero en Nueva York seguimos trabajando, nos dice Richard Roddy. Aquí ya se están sacando así... el regionalismo. Sí, ese tipo San Pablo Río. Sí. ¿Verdad? Aquí Gerard nos dice, aquí el lunes es Día del Trabajador y muchos ya sacan el día libre desde hoy para salir de mini vacaciones. Mira Gerard, qué bien, qué lindo nivel, ¿eh? A ver un poco. Sí, acá, bien. Acá hoy es el primer día y primer viernes de septiembre. El último viernes de septiembre es feriado. Así que seguramente las constructoras estarán haciendo... ¿verdad? Ya que están hablando de los puentes, ¿verdad? No, las constructoras hace rato, con mucha antelación, se planificó todas las rutas. Este puente de Villa Aye, ¿cuándo se va a terminar por fin, hermano? Y a finales de año ¿No ya... termina nunca? Sí. Un puente infinito, eterno. Sí, lo que pasa es una obra monumental también, enorme, es grandiosa. Pues lo mío era para el puentecito acá que están hablando de los muchachos de Estados estamos Unidos por el hablando Labor de Day. Entonces yo puente. dije, claro, el 29 ¿Cuál es de el noviembre. puente más largo del mundo? ¿Cuál es? Sí, porque no... ¿Qué pasa, Fabio? Tiene que estar por Chile. Los jardines colgantes de Babilonia. Tiene que estar por Chile. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Campana. Sanatorio San Sebastián. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este viernes. DJ Maki en vivo, 18 horas, 3.600.000 guaraníes en créditos, entrega de cupones. Este sábado, show en vivo de Fernando Maldonado, 2.600.000 guaraníes en créditos y regalamos más cupones. Promo de cervezas, degustaciones de bocadito y tragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para tus redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita, porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Con el préstamo Visión Hogar, cumplí el sueño de tu casa propia. Tasas CDS de 7,9% y cuotas CDS de 1.092.000 guaraníes. Presenta tu comprobante de ingresos, factura de servicios, copia del título del inmueble, carta de oferta del vendedor y listo. Consulta bases y condiciones en www.visionbank.com. Visión, más digitales, más humanos. Vení a Bristol y aprovecha el agosto liquida 2023 y ahora en septiembre podés llevar de todo, miles de productos con descuentos increíbles con el 30, 40 y hasta el 50% off, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Lavarropas mide a 7 kilogramos, carga frontal, ahora solo 18 cuotas de 179.000. Acércate a una de las 80 sucursales, escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Antes de ir a Juanma, quiero cumplir con la gente que nos está escribiendo mucho de Estados Unidos. Y no es que uno es selectivo, pero sí valora la gente que está en este momento en la previa a un feriado. Acá nos dice, por ejemplo, Hugo, saludo de New Jersey, a full trabajando. Saludarle, Fede, un poco a Emilio Albert, que también están escuchando en Utah. Se enojaron porque no le saludé. El santaniano y el fernandino siempre les escuchamos. Hay otro... Aquí nos muestra desde Brooklyn. Está manejando, escuchando a través de la radio del auto. No tengo el nombre. Un gran saludo para vos. Y también a la gente, a ver. Saludos desde Texas también.
Y había uno 34 que era de España, ¿verdad? Sí, España. Bueno, saludos para toda la mesa, está bien. Juanma, ¿cómo te va, Juanma? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Juanma, A ver, la eliminación de Olimpia es un alivio para el planeta Cerro, para todo el entorno del Cerro. vos sabés que me parece que este duelo, ¿cómo podríamos decirlo? Tuvo menos repercusión que aquel contra Flamengo, por ejemplo. O sea, ¿En serio? era como que en aquel momento se sentía algo en el ambiente que podía llegar a ocurrir, porque el resultado de ida fue corto, porque Flamengo, pese a que sí lo tuvo Olimpia en su terreno, demostró algunas dudas después de lo que pasó con Pedro y el preparador físico de Sampaoli. Es como que había algo que hasta invitaba seguramente a que ocurra lo que terminó ocurriendo en la clasificación de Olimpia, pero en esta ocasión yo no digo que no afecte, pero sí eran más altas las posibilidades que termine la pasantía de Olimpia en esta edición de Copa Libertadores, porque el rival era diferente y demostró ayer en campo que realmente fue diferente. No deja de ser un alivio, pero me parece que era algo que sí se esperaba que podía ocurrir. Entiendo. Saludos para David Jacobsen, dice, aquí en Utah también hay gente que trabaja. Saludos para vos, David. Que querés armar un No. costa este, costa oeste. No. Río de Janeiro, San Paulo, Chile contra el continente, no. Los chilenos dicen que todos Sudamérica son vagos. A ver... Los partidos oficialmente suspendidos ya tienen fecha. ¿Cómo es eso? Ameliano, Olimpia, miércoles 20 de septiembre. Gracias, Wilson. Olimpia Libertad, miércoles 27 de septiembre. Repito, Olimpia Ameliano no se juega el próximo lunes, se va a jugar el miércoles 20 de septiembre. Olimpia Libertad no se juega el fin de semana que viene, se va a jugar el miércoles 27 de septiembre. A ver, Juanma, seguimos con lo del Cerro para mañana. Sí, que enfrenta a Tacuarí. Mira, que si llega a ganar Cerro, va a ser puntero del campeonato hasta el día siguiente, donde Libertad enfrenta al Sportivo Luqueño de local, el equipo Gumarelo. Después del partido de Cerro. No, mañana juegan los dos, Juanma. Sí, después, perdón, pero Cerro juega antes, sí. Pero sí, va a estar atento, o al menos Libertad va a jugar ya con el resultado puesto de Cerro Porteño. Puede llegar a ser líder, al menos por algunas horas, si es que le gana a Tacuarí. Cerro viene de 3 partidos con empates hasta aquí. La última vez que ganó fue ante Trinidense en la 5ª fecha en la nueva malla previa al clásico, y este año le ocurrió en 2 ocasiones anteriormente, en el torneo Apertura y Copa Libertadores, cuando cayó en La Paz contra Bolívar, después empata en la última fecha contra Tacuarí, aquel partido domingo en el Defensores del Chaco de mañana frío, después retoma la competencia con el empate ante Barcelona y encadena la derrota contra Guaireña, que pone fin al ciclo Saba. Entonces Cerro Porteño debe ganar de vuelta para primeramente tomar la punta, al menos de manera momentánea, y aguardar lo que ocurra después con Libertad, que si no llega a sumar, Cerro puede terminar el fin de semana como único líder del torneo Clausura. Es el equipo con menor cantidad de minutos sumados en la bolsa del sub-18. Apenas poco más de 100 minutos tiene acumulado Cerro Porteño en lo que va de este torneo Clausura, y por ende le urge a Diego Gavilán empezar a sumar minutos en esa bolsa. Y de vuelta prepara cambios, no solamente por la obligación de utilizar a un sub-18, sino también hace cambio de hombres. Por ejemplo, en el medio campo estarían ingresando 2 futbolistas. Damián Bobadilla queda fuera del equipo, y así como están las cosas, también Enzo Jiménez. Luis Riveros estaría arrancando de titular el partido contra Tacuarí por la banda derecha, y acompañando a Rafael Carrascal aparecería Wilder Viera. En el medio campo, Cecilio Domínguez también estaría yendo a la banca de suplentes, y atención porque puede nuevamente arrancar de titular el juvenil Tobías Portillo, el sub-18 que había sumado algunos minutos justamente contra Trinidense
en la nueva olla y que estuvo a punto de ser cambiado por un extranjero más, en ese momento Claudio Aquino, lo que podía haber sido un error por parte de Gavilán, que iba a hacer que Cerro Porteño pierda los 3 puntos. Ese es el panorama en Cerro Porteño. Después, la zona defensiva no se toca, Churín sigue siendo titular, Pachi Carrizo como estandarte del equipo de Diego Gavilán para lo que va a ser el partido de mañana sábado ante Tacuarí en el Estadio Defensores del Chaco. Bueno, aquí en Florida también trabajamos descargando en West Palm Beach. Saludo a Carlos Ferreira, saludo de Villa España, Julián, aquí también desde Tucson, Arizona. Desde hoy hasta el lunes planean algunos acá. Para mí hoy se trabaja y estudia todavía. El deporte que más me sorprendió y me gustó acá fue el hockey. Las entradas todas numeradas, dice Matías Bogarín. ¿Qué más, Juanma? La probable alineación del Cerro Porteño para enfrentar a Tacuarí: Jan Fernández en el arco, Alan Benítez, Jorge Morel, Eduardo Brock y repite Luis Vargas. Más allá que Ríos ya tuvo sus primeros minutos en el partido contra Libertad, probablemente arranque Luis Vargas nuevamente, al menos así viene entrenando Diego Gavilán. En el medio campo, por derecha, Luis Riveros, el doble 6 con Rafael Carrascal, Wilder Viera, Federico Carrizo y la delantera, Diego Churín, junto con el juvenil Tobías Portillo. Habrá que ver si Gavilán lo utiliza a Portillo como doble 9 junto con Diego Churín o si de vuelta intenta colocarlo como una especie de extremo. La posición natural de Tobías Portillo es centro delantero. En la categoría reserva viene de meter gol, convertir un gol en la fecha pasada y lo hace muy bien y es su puesto natural de centro delantero. Habrá que ver qué decide Diego Gavilán con relación a la posición que va a ocupar al menos de arranque el juvenil Tobías Portillo. Y contra Trinidad jugó como extremo. Por eso, en aquel partido, si bien después en Gavilán en conferencia de prensa dio a entender que jugó con doble 9, pero también recuerdo, Dani, de aquella ocasión yo lo vi más tirado por banda izquierda y después los últimos minutos capaz sí se tiró un poco más al medio, pero yo también coincido que en aquel partido jugó como extremo. ¿Y la salida de Enzo y de Bobadilla es total o irían al banco? No, me gustaría aguardar, Dani, porque actualmente ya no tenemos lista de convocados y la información que manejamos es que ni siquiera están en esa lista, no concentran para este partido. Hasta aquí no se han reportado ningún tipo de lesión, por ende quedan ellos por una cuestión táctica, deportiva o futbolística fuera de lo que va a ser el partido de mañana contra Tacuarí. No, porque yo futbolísticamente comprendo más, ya que la vez pasada, acá Ariel suele ser muy duro con Carrascal, y que Wilder entró por Carrascal, el equipo que está dando, y Damián hasta ni siquiera irá, porque para mí Bobadilla es el que no estuvo un poco a la altura, y Carrascal en estos momentos está en un rol que él no siente, pero bueno, es porque tampoco hay demasiado para entender este doble 6 con el retorno de Wilder, pero con Carrascal, y que Damián hasta podría no formar parte del grupo para encarar el partido de mañana. Sí, exactamente. No concentra y después de mucho, Bobadilla al menos deja primeramente de ser titular y hasta esto incluso le cuesta la cuestión de estar siquiera en el banco de suplentes. Habrá que ver a quién lo lleva allí como volante central. Fabricio Peralta llegó a estar en algún momento, llegó inclusive a formar parte del equipo titular en algunos entrenamientos, pero fue justamente previo al duelo ante Sportivo Luqueño y finalmente en aquel partido quedó inclusive hasta fuera del banco de suplentes. Habrá que ver qué decide Gavilán con relación a la conformación del banco de suplentes, que con relación al último partido que fue contra Libertad, lo tuvo al menos a Wilder Viera, a Luis Riveros, a Alfio Oviedo como opciones allí en el banco de suplentes. Hoy día con Riveros de titular, con Wilder Viera también de titular, tal vez lo tendrá ya Cecilio y a Alfio Oviedo como posibles sustitutos en caso de que necesite el equipo o que necesite el equipo para el segundo tiempo. Y en la cuestión del volante central, que hasta aquí con la salida de Pica Lucena no ha tenido continuidad Fabricio Peralta, y con esto que queda fuera Damián Bobadilla, habrá que ver si es que de vuelta utiliza al juvenil Peralta para por lo menos ir al banco de suplentes. Bueno, está Juanma mañana contra Tacuarí, el equipo de Iván Almeida, de buen andar.
Aquí dice Gavilán, no tiene idea de lo que hace, cómo Badilla ni al banco, jugador de la casa encima. ¿Algo más, Juanma? Y otro que probablemente quede fuera nuevamente, Freddy Vera, quien ya estuvo ausente en el juego contra Libertad, ni siquiera al banco de suplentes, y así como están las cosas de vuelta, no entrará en planilla el volante que vino de Ameliano, justamente después de haber vencido el préstamo esta temporada en Cerro Porteño. Creo que contra Trinidense, sí fue contra Trinidense que él inicia la jugada para el primer gol de Churín, sí. Y después de vuelta queda un poco relegado, entró algunos minutos en el Clásico, de hecho él mete el centro también para el empate de Churín en el Superclásico y después de vuelta quedó rezagado. Fernando Romero, desde que volvió a Cerro, ni siquiera es convocado, probablemente también no estaba manejando la posibilidad de retornar a Australia. En ese país arranca en octubre nuevamente la liga local. Y bueno, tendrá que esperar. Finalmente el Tigre va, como decíamos, va a tener esa oportunidad para arrancar como local. Allí un jugador que realmente mostró entusiasmo, algunas cosas importantes para el juego también en conjunto. ¿Qué pasó de Fariña y el chico Aguilera que jugó muy bien la Libertadores Sub-20? Fariña... Alexis. ¿Tuvo la lesión o no? No, ese era otro. Cabañas ese era. Cabañas. ¿Qué pasó de Fariña y el chico Aguilera? Pregunta aquí un hincha. Marcos. Juegan hasta aquí en reserva, entrenan con la primera toda la semana, pero a la hora de los partidos pasan a reserva, no son considerados hasta aquí por Diego Gavilán, quien por sus conceptos evidentemente todavía no están a la altura para ser jugadores de primera división, pese a que Fariña ya ha debutado incluso en Copa Libertadores, ha demostrado su talento, pero considera Gavilán que no es el momento ahora de poder de darle minutos a estos futbolistas. Está bien, Juanma, cerramos por ahora. Dale, Fede, saludo para todos. 13:15 en todo el país. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417706. Luan Construcciones y Servicios Viales. ¿Querés equipar toda tu casa? Este sábado 2 de septiembre, NGOF, la feria de descuentos espectaculares del 30, 50 y hasta 70% en productos seleccionados de las mejores marcas. Vas a tener la oportunidad de llevarte a casa todo lo que necesitas al mejor precio. Te esperamos en nuestra sucursal NGO de San Lorenzo, Avenida Avelino Martínez. No te podés perder el NGO con el pacto de confianza NGO. BS Excursiones, agencia de viajes, traslados aéreos y terrestres. Informes y reservas al 0991-974725. BS Excursiones. Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana. Promoción válida hasta el 18 de octubre. A todo ponele Vistoni. Al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni. Líquido para radiador verde o rojo. Vistoni. Grasa automotriz afloja todo, hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni. Pedidos al 0983-119720. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Unos tragos en Arete, encontrar lo que necesitas para armarte un trago y brindar por terminar la semana. Te esperamos todos los viernes, donde tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Vení, donde da gusto comprar. Arete. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde
1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, y dentro de lo que tiene que ver con el repaso internacional, atención con lo que va a pasar hoy en la Premier, porque el Luton Town por fin va a poder jugar de local, lo va a hacer ante el West Ham, su partido de la Premier, 15 horas, en un partido que se presenta como algo histórico, no pudo jugar todavía en primer partido, ahora sí lo va a poder hacer este equipo que tuvo que refaccionar y acomodar toda su estructura para lo que tiene que ver con la Premier. En cuanto a otras ligas, tenemos la Liga Española, el Cádiz va a enfrentar al Villarreal a partir de las 13:30 horas, Almería ante Celta de Vigo, 16 horas. Por la Serie A ya están jugando Sassuolo y Verona, está ganando Sassuolo 1-0 por ahora, casi final del primer tiempo. Y atención con este partido en el Calcio, tenemos Roma-Milan. Ah, qué lindo. Lindo partido, 14:45, hoy se juega este partido. Y también en lo que tiene que ver con la Bundesliga, en Alemania, el Borussia Dortmund va a enfrentar al Heidenheim. El partido que va a arrancar a las 14:30 horas en la Liga de Alemania. Y mañana se van a enfrentar por la Premier. Lastimosamente, sin Enciso, el Brighton. Se están enfrentando Brighton y Newcastle. Mañana, 12:30 horas, el horario del partido. Sido el duelo de Enciso Almirón, ¿verdad? Otra vez, sí. Hoy nosotros con una velita para que ninguno se lesione, pero Julio, hablando de Brighton, también se hizo el sorteo de la Europa League. No va a estar Julio, pero les tocó Ajax, Olympique de Marsella y el AEK. Así que equipos conocidos para la primera incursión europea. Sí, para lo que son ellos. Y lo de Enciso Almirón iba a ser el segundo capítulo de aquellos. Claro, la continuidad, ¿verdad? Sí. Y Dani, estaba comentando el Luton por fin va a jugar en su cancha. Ahora, en esta. Claro, contra West Ham. Claro, sí, no tenían en condiciones, por eso hicieron que el fixture arranquen de visitantes y ahora. Y aplazaron un juego, inclusive de la segunda fecha. Exactamente. Y todo lo que significa para esa. La puerta, abre la casa, esa zona del vecino, sí. Y espectacular va a estar. Espectacular va a estar ver eso. Encima contra West Ham, mirá contra quién, que viene muy bien, ganando partidos importantes. Está Gerardo Figueiredo seguramente. Cerramos el bloque. Dale. Cerramos el bloque internacional y se viene Gerardo. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos hasta el 60% con todos los medios de pago. Pasa por una de nuestras sucursales o realiza tu pedido al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610 o en la web farmaciacatedral.com.py. Aprovecha esta maratón de descuentos en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos Castrol Magnatec. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Llega un momento en la vida que estás para una Pilsen Extra. ¿Estás para una Pilsen Extra? Si ya no estás para hacer fila para entrar a un boliche. ¿Estás para una Pilsen Extra? Cuando te enterase de que es una cerveza pura malta y de calidad internacional. Ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza así. Pilsen Extra. Estás para esta cerveza. Bueno, un saludo para figurita difícil, más 91 en la característica. Saludo para todo el plantel de India. Dada Divia, un gran saludo desde India escuchando ABC Cardinal 730. Gerardo Figueiredo, ¿cómo te va? Bien, Federico, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. ¿Por dónde arrancamos? Libertad que juega el sábado, de Müller que debuta el domingo. Claro.
elijo Libertad por tratarse del puntero, Sí. juega mañana en su cancha, en la Huerta de Tuyucuá, 19:30 horas, recibe a Sportivo Luqueño y tendrá variantes con relación a lo que había presentado la fecha pasada ante Cerro Porteño. 2 cambios, anuncia Daniel Garnero. Hoy están citados para las 18:30 en Tuyucuá, la última actividad. Posteriormente quedan concentrados en la sede del club a la espera del partido de mañana. Las variantes: Antonio Vareiro iría por Enzo González, el nuevo inglés que a propósito estaba para ser convocado, pero como ya es jugador del Wolves, del equipo inglés, no el tiempo estipulado por protocolo ya no puede contar con él el técnico de la selección paraguaya, pero si sigue aquí estaba en los planes de los Barros Esquilotto convocarlo, pero por eso al margen de lo que estoy diciendo sobre el equipo de Libertad. Antonio Vareiro por Enzo González, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, y atención, con Rodrigo Javier Villalba Benítez, que nació el 2 de marzo del 2006, va a ser la nueva figura que va a ocupar la plaza de Sub-18. Nació en Villarrica, ya había debutado en la última fecha del torneo apertura ante Ameliano en cancha de Libertad, y va a tener la posibilidad de arrancar de titular. Repito, Rodrigo Villalba, de 17 años, extremo por el sector derecho o también puede ir por el lado opuesto. Muy buena técnica, atención con este chico. Y completa el equipo Héctor Tito Villalba y Tacuara Cardoso, la formación que prepara Libertad, el puntero del campeonato, para recibir mañana al Sportivo Luqueño en Tuyucuá, 19:30 horas, 9ª fecha del clausura. Federico, compañeros, audiencia. Bueno, y el debut de Muner, ¿qué se trae? De Muner, que aparentemente, es decir, va a definir en estas últimas horas, atendiendo de que Federico, el ropero Santander, no había terminado el partido por una molestia muscular. Se hizo unos estudios para descartar alguna rotura, pero felizmente para las pretensiones aborígenes y para el jugador no hay rotura, sí una sobrecarga. Se lo va a cuidar, se lo va a esperar hasta el día del partido, por decirlo de alguna manera, para poder contar nuevamente con él. En caso contrario, iría Alan Pereira junto a Facundo Barceló, la dupla de atacantes. Es la mayor preocupación en campamento aborigen, que tendrá que recibir a Resistencia, al equipo de Carlos Recalde, el domingo a las 16:30 horas en Dos Bocas. Rodrigo Muñoz, Daniel Pérez la otra duda es Raúl Cáceres, si se recupera o no para retomar su puesto de zaguero lateral derecho. José Moya, Paul Riveros, Felipe Salomoni, el lateral izquierdo argentino, Romeo Benítez, Gastón Gil Romero, Steven Moreira, Richard Prieto. Y lo que ya había mencionado, Facundo Barceló junto a Federico Santander, o en su defecto Alan Pereira, de no recuperarse por completo el ropero Santander, que se lo va a guardar hasta último momento para estar o no ante Resistencia el domingo 16:30 horas en Dos Bocas. Vi que de Muner entrega unos papeles a los cronistas en el entrenamiento. Especifica todo lo que se va haciendo. Todo el trabajo, ¿verdad? Sí. Así es, La rutina completita. Haciendo una hoja de oficio, nos proporcionó el encargado de prensa por expreso pedido del técnico. Pelota, por ejemplo, decía, aquí tengo anotado, toque en espacio reducido, posteriormente intensidad, y piques largos, todo íntegramente. Nos entregaron el día que estuvimos en la práctica de guaraní, el día miércoles, y cambia totalmente, atendiendo de que otros
técnicos en otro tiempo, el caso de Ubero, por ejemplo, que ni había que asomar la nariz por donde él trabajaba, y esto cambia totalmente. Da íntegramente todo lo que va a realizar y a puertas abiertas, bien por el nuevo técnico de Guaraní. Bueno, está Gerardo de Muner, mañana lo de Libertad contra Luqueño. Libertad va a ver un partido la fecha que viene, Cerro la va a jugar el 20 de septiembre, entonces el partido entre Olimpia y Libertad. Gracias, Gerard. Sí. No, y por último, a propósito de Luqueño, tengo la información que va a seguir en el pórtico Alfredo Aguilar, que en el último partido ante Olimpia, los hinchas del Deportivo Luqueño lo destrozaron cuando requerimos post partido la opinión de los luqueños y lo enviaron a la China y lo trajeron de vuelta a Santanía Aguilar, pero va a seguir teniendo la confianza porque Gonzalo Falcón, antes de que llegue Aguilar a Luqueño, era el titular y lo hizo muy bien. Por eso toda la comunidad, toda la República de Luque pide que aparezca nuevamente Gonzalo Falcón, pero va a continuar Alfredo Aguilar. Y bueno, vamos a ver cómo termina esa situación. Y en el mundo del Deportivo Luqueño, que tendrá que venir a Tuyucuá el día de mañana, Federico, 19:30 horas, ese partido. Bueno, el fixture de Luqueño, ¿no? Cerro, Olimpia y Libertad ahora. Así. Le toca a Julio Cáceres en un momento en el que también hay que ver. Por ahora hay confianza, pero está el tema del promedio. Hoy un partido importante por el promedio. Guaireña contra General Caballero, Fabio. Sí, vamos a dar más detalles en instantes en el bloque destacado correspondiente a lo que va a significar el comienzo de esta nueva fecha, la novena, que va a arrancar justamente hoy 19 horas con ese partido en el Parque del Guairá. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton, Chacomer, respaldo total. Mickey te ofrece toda una línea de especias y condimentos que aportan todo el sabor que necesitas para disfrutar de los platos que más te gustan, siendo protagonistas de tu cocina y de tus mejores momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417706. BC Excursiones, agencia de viajes, traslados aéreos y terrestres. Informes y reservas al 0991-974725. Bajaron los precios en Petrosur, menos 600 guaraníes por litro en todos sus combustibles, en todas sus estaciones. Pasa por Petrosur y carga calidad internacional certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaro. Llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Atención amantes de la comida deliciosa, si eres fanático del pollo y estás buscando una opción sabrosa y rápida, te recomendamos probar los panchos de pollo Don Juan. Una explosión de sabor en cada bocado. Estas y muchas otras opciones solo te las puede ofrecer Pollos Don Juan. No pierdas más tiempo y visita una de las sucursales, o también podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hoy se completó la nómina de convocados para los partidos de la selección paraguaya ante Perú y Venezuela, combo de las primeras fechas de eliminatorias. Ya tenemos a los 6 convocados del plano local: de Olimpia, Juan Espínola, Mateo Gamarra y Richard Ortiz. De Libertad, Iván Piris, Matías Espinosa y Álvaro Campuzano. Con esto se completa la lista de convocados de la selección y también se confirma la postergación del partido entre Olimpia y Ameliano, que se debía jugar el día lunes. No se va a jugar ese partido, se reprogramó para el miércoles 20 de septiembre. Miércoles 20 de septiembre se va a jugar Olimpia Ameliano.
Y también con esto de las convocatorias de los jugadores de Olimpia y Libertad, también no se va a jugar por la 10ª fecha el partido entre Libertad y Olimpia. Se va a jugar recién el miércoles 27 de septiembre. Con respecto a otras fechas que se tienen por el campeonato local, justamente ya se programó la 10ª y la 11ª fecha de este torneo torneo clausura, y los partidos más importantes entonces serán Cerro Porteño Nacional, se va a jugar el domingo 10 de septiembre a partir de las 19 horas, como el choque más importante, atendiendo que después se tenían que enfrentar Olimpia y Libertad en esta fecha, que no se va a jugar. Con respecto a los partidos para la fecha la 9ª, hoy 19 horas para Guaireña, General Caballero, Parque del Guairá, arbitraje de Giancarlo Juliadosa, en el bar estará Fernando López. Para los partidos de mañana, Tacuarí Cerro Porteño, arbitraje de Juan López, en el bar Juan Gabriel Benítez, 17 horas, este partido en el Defensores del Chaco. Libertad Deportivo Luqueño, en La Huerta, 19:30 horas, arbitraje de David Ojeda, en el bar estará Derlis López. Para el domingo, Guaraní Resistencia, 16:30 horas, arbitraje de Derlis López, en el bar estará Juan Gabriel Benítez. Y Nacional Esportivo Trinidense, 19 horas, también el domingo en el Arsenio Erico, arbitraje de Aldo Quiñones, en el bar David Ojeda. Repetimos, Olimpia Ameliano se posterga por esta fecha. El lunes no tendremos partido de campeonato por los convocados que tiene el equipo de Olimpia. 3 en total, al igual que Libertad. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede Central, Saturio Ríos, y de las residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-574-744, WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. La promoción no aplica a la carrera de medicina. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Escribinos al WhatsApp 218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde y no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominio.com y migra hoy mismo. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Comienza a cargarse la Avenida España desde General Santos hasta Sacramento, con una movilidad que oscila entre 10 a 12 kilómetros por hora. Entre General Santos y Sacramento. Sacramento. Mariscal López, también la zona del Colegio Santa Clara, hasta San Martín. Se siente el primer viernes de septiembre, claro, desde el punto de vista de que ya llegó fin del mes. Sí, la parte económica que hace que se mueva todo el mundo, ¿verdad? Literalmente, porque están todas cargadas las calles desde la mañana. Viernes, a partir de esta hora ya comienza a cargarse muchísimo el tránsito automotor. Bueno, entonces Avenida España, el epicentro de la sobrecarga. Pero no te olvides algo, Federico. Cuando te vayas para tu casa, para en tu Petrobras favorita. Qué bien para tomar un café ahora. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros.
seguros. Sentí la confianza. Compra Fortín etiqueta negra de 475 ml y 750 ml y canjea directamente un giga de 4.500 guaraníes. Busca el código en tapas de Fortín etiqueta negra. Envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las telefonías. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía. Una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. La variedad de fiambres Ochi como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza. La jamonada deliciosa. Los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Fiesta de precios bajos en el Cacique. El Cacique, 18 años, sí te conviene. Bueno, tenemos que hablar también de lo que significa la recta final de la intermedia, porque se viene la fecha 25 de las 30 que tenemos, es decir que quedamos a 6 fechas del final, y ahora ya dentro de la diferencia que ya sacó Sol de América, hay que decir que el segundo también ya sacó una diferencia. ¿Se acuerdan que hasta hace una fecha atrás prácticamente había 2 o 3 segundos que estaban ahí apareciendo? Sin embargo, Fernando, sí, de Campo Grande. Y ahora el único que está ahí como segundo es 2 de mayo, Sol de América, 2 de mayo. Sol de América 54, 2 de mayo 48, y después en el tercer lugar están igualados en puntos Recoleta con 43, Independiente de Campo Grande con 43. Se quedó 5 puntos le sacó 2 sí, de mayo. sí, Bien, y se quedó un poquito más Fernando de la Mora, 41. 7 le sacó 2 de mayo a Fernando de la Mora, por ejemplo. Entre los principales protagonistas que tiene la intermedia, que por supuesto ya tiene también su fecha con los partidos que se van a jugar hoy, 14:30 horas, en pocos minutos más. Fernando de la Mora recibe al 3 de febrero de Ciudad del Este. A las 19:15 juega el 2 de mayo, hoy ante Atrá, el equipo de Pedro Juan Caballero, entonces 19:15 horas. Para mañana, 10 de la mañana, 24 de septiembre, recibe a Santaní, mientras que Carapeguá va a recibir al Deportivo Recoleta. Ambos partidos 10 de la mañana. Domingo, 10 de la mañana, en Villa Elisa, Sudamérica recibe a Independiente de Campo Grande. Lindo partido este porque Independiente necesita ganar para seguir expectante con la posibilidad de pelear por lo menos el segundo puesto. Y Martín Ledesma, un partido que tiene que ver con su promedio, va a recibir a Sportivo San Lorenzo, que definitivamente ya quedó fuera de toda posibilidad de lucha por el campeonato y también por el segundo lugar. Para el lunes 14:30 horas el partido en el Luis Salinas entre el 12 de octubre de Itagüí Pastoreo, y a las 17 horas el lunes se van a enfrentar en la Arboleda en Trinidad Rubio Ñu y Atlético Colegiales que dio un golpe el fin de semana pasado para... Le ganó a 24 de septiembre, sí. Entre semana pues, el martes. Sí, para poder disparar un poco en el promedio, atendiendo la acuciante situación que está viviendo el equipo librero. Y contra un rival directo, ¿no? Porque rival directo, de sí. septiembre vi cómo sentía uno cuando festejaba y el otro cuando lo recibió. Era como muy decisivo realmente. En la cancha de Colegiales de jugó. Sí, en la cancha de Colegiales. Estado muy mala la cancha, Y está recibiendo ese bálsamo de puntos entonces el equipo de Colegiales, que no quiere descender. Y con respecto a lo que tiene que ver con justamente esa tabla... Que fue Farrar, dice, después del... Sí, Farrar se fue de 24 después de esa derrota. Así mismo. Y yendo a la tabla de promedios, hoy los 3 últimos son 12 de octubre con 0,500, 24 de septiembre 0,958, sigue Colegiales con 1,074, pero se va acercando a Atirá, que tiene 1,113. Por ahora se salva Atirá. Atirá dirigencialmente también hizo todo lo posible para bajar, ¿eh? Terrible fue ahí la situación, hasta que tuvo que volver Virgilio Ferreira ahora para dirigir el equipo. ¿Otra vez está? Sí, otra vez está Virgilio Ferreira. Ante la salida del presidente, tuvo que renunciar el presidente Candia. Claro. Ante los manejos que se denunciaron también a través de, inclusive, una reunión de comisión directiva. 12:42. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnologías de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021 67 66 36 y 0981 48 68 50. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte, Mariscal López, esquina Campana. Sanatorio San Sebastián. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera
primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, morocuya y mucho más, sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conoces. Probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. ATR Conflow. Podés tener chicos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente, con un gran aroma que te va a encantar. Con el sello garantía de Base Crema limpiadora Furia. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy, disfrutar de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Tenés problemas de filtraciones? Como Rebotec Impermeabilizantes solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Rebotec, seguinos en nuestras redes sociales @mater.py. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al gas *427 o desde la web www.corona.com.py. Bien, Edgar. Nos falta un poquito. ¿Cuál es el equipo, Fabio, que tiene jugadores rusos en la intermedia? Era Atigrá. ¿Ya se fueron? Sí, ya se fueron. Los rusos, acá preguntaba un oyente. Nacional, los jugadores estaban por dejar el club. Uno es Cristiano Campos a Central Córdoba. Sí. Y el otro Patiño, ¿verdad? A Central Córdoba de Santiago del Estero. De primera todavía en Argentina. Exacto. Sí. Dice que el chico, para averiguar esta noche, mañana, ¿verdad? Hoy juega Guaireña, sí. ¿No va a jugar de vuelta? Acosta. Nos le dejaron de vuelta ayer. A las 6 de la mañana estaba para viajar y nos le dejaron ir nuevamente. Supuestamente se había arreglado. Bueno, aquí nos escribió un oyente o me escribió acá, que averiguemos que está muy mal, que estaba para viajar y nos le dejaron de vuelta. Acá recibimos las programaciones. Ayer cerró, sí. Ayer cerró el libro de pases, no se fue al final a Costa, pobre chicote. Marcelo Acosta, gracias, Wilson. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Sí, calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. En el Cacique todo el año es fiesta de precios bajos. El Cacique, 18 años, sí, te conviene. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volve a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez,
estomacal contá con Omeprazec, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Asistencia las 24 horas. Comunícate al 021-729-6060. Gracias Edgar. Richard Cabrera a Gimnasia, dice Johnny de La Plata. Y Enzo González, camiseta 30, la misma de Libertad, ¿verdad? Sí, él era el 30 en Libertad. El 30 en Libertad. Sí. Bueno, nos vamos con Brasil. Hoy hay ancho perfil. ¿Ya? ¿Cómo? Hoy. Pero sí me decía, oye, fútbol. Claro, Oye, fútbol, Fabio. Sí, 18 horas vamos a estar claro, con... pero para la mala noticia del señor... bueno, tranquila. Nos vamos con Francisco Arce. Dolidos por no poder avanzar, porque la idea era esa, que como veníamos y al adversario que pasamos en la fase anterior, lo charlamos varias veces en las conferencias, especialmente con ustedes, de que enfrentábamos a un gran equipo. Yo creo que eso fue uno de los factores sobre tu consulta de por qué perdimos la clasificación. Ellos hicieron muy bien su trabajo allá. Nosotros aquí necesitábamos forzar el juego diferente. Iniciamos así, tuvimos nuestras chances para poder marcar al inicio de cada tiempo, especialmente en el primer tiempo 2 o 3 muy claras. Y después ellos se prevalecieron en varios momentos, especialmente de su posesión, de su tenencia, que lo hacen de forma casi que perfecta, y nosotros con la exigencia de salir a buscar, a marcar alto, a intentar recuperar para hacerles daño. Yo creo que pasó por ahí, de la capacidad del rival, del esfuerzo que hicieron los muchachos, del acompañamiento de la gente, que fue único, espectacular, y nosotros cuando creamos nuestras chances no invocamos, no convertimos. Después ellos también aprovecharon bien al final ya el tener muchos espacios con el hombre de más. Francisco, ¿cuál es el motivo de la salida de Bruera en el momento que decidiste el cambio? ¿Ya estabas con el desgaste encima? ¿Buscabas otra forma de jugar a partir de ese momento? ¿Cuál es la explicación? Sí, lo segundo que dijiste, buscábamos otra forma de jugar, veíamos que había espacio para jugar ras del suelo, de no forzar mucho el juego directo, y creímos que Derlis, con la entrada de Derlis y la de Hugo, podíamos marcar esa diferencia. Lo logramos por momentos, así como ocurrió en el primer tiempo, y como dijo Tito, o como lo dije yo también, en el segundo tuvimos nuestras chances, así como en el primero no pudimos concretar, y a medida que se alargaba el partido, claro, obviamente ellos iban a encontrar los espacios, porque nosotros teníamos que jugarnos al todo por el todo, y después fue más evidente eso con la expulsión de Fernando. Para el profe Francisco Arce, a partir de ahora ya mirando para adelante, ¿qué queda para Olimpia? Digo bien, ¿se puede pelear el campeonato o cree que está muy lejos? Y a Tito preguntarle si se va con un sabor amargo, digamos, más que allá de la derrota, por las situaciones que tuvo Olimpia y justamente vos en 2 situaciones claras. Nos queda el campeonato. Yo creo que estamos a tiempo por cómo se dieron especialmente los últimos resultados. Vamos a tener 14 fechas para descontar lo que nos llevan, lo que están adelante. Llegamos prácticamente justos en este momento, con casi todo el plantel recuperándose de las lesiones que tenían algunos. Vamos a revisar, mirar cómo viene la convocatoria de la selección, creo que es mañana, para ver cómo accionar en los partidos que vamos a tener de ahora en adelante contra Meriano y contra Libertad. Y vamos a buscar con todo. Vamos a tener
Si es que eso ocurre, seguramente semanas completas de trabajo, que también es algo que necesitamos, porque desde que llegamos lo hemos hecho para preparación de partido y no tanto para colocar totalmente la idea de trabajo de juego que tenemos, y a partir de ahora tenemos que agregar más cosas a la versatilidad del equipo, a la característica que tienen los jugadores. Necesitamos controlar más el juego, jugar más, aprovechar mejor los espacios, que no recurrir solamente a la fuerza, a las pelotas largas, y sí juntarnos más, y eso requiere de trabajo, y vamos a ver, así como digo, qué ocurre ahora con la convocatoria, si cuánto nos llevan, si vamos a jugar el lunes o si vamos a jugar contra Libertad, y a cada partido tomarlo como una final, porque necesitamos puntuar 100% para poder llegar a alcanzar a los punteros, al puntero. Profesor, ¿podría explicar por qué no arrancó con el mismo equipo que venía utilizando en Copa Libertadores, profesor, allí con Walter? Y la otra consulta, si Barros Schelotto llama a 3 futbolistas de Olimpia, ¿va a pedir no jugar contra Libertad la fecha siguiente? Contra Meliano, el lunes. No, el siguiente partido, porque no hay suspensión de campeonato. Si tenemos 3, vamos a pedir no jugar. Sí. Y en cuanto a la conformación del equipo, creímos conveniente que necesitábamos hacerlo diferente, forzar el juego de manera distinta en relación al partido anterior que jugamos contra Flamengo, por el tipo de rival, por las características de su juego, y buscamos tener en cancha, en esa formación inicial, lo que hicimos en algún momento, jugadores con características para cambiar de sistema sin hacer cambio de hombre y no gastar los cambios. Por eso recurrimos a ese inicio de Facundo por Walter, de Tucu de lateral, pensando en la velocidad también de sus delanteros, de Fernando arrancando por dentro como segundo punta, Ale jugando extremo. Por momentos nos fue bien, cuando cambiamos el sistema en primer tiempo también, controlamos, empatamos, pero más allá de eso, de cómo iniciamos o con quiénes iniciamos, por muchos momentos lo hicimos bien, y por otros fuimos superados por un equipo que lo trabajó muy bien allá y acá también. Profe Chiqui, de afuera se dio la sensación que a la hora de presionar estuvieron un segundo a destiempo, por eso justamente llegó el gol, se tomaron mal parados, dio la sensación de esa manera. Indudablemente Fluminense tiene una cualidad impresionante de manejar el balón. Y otra consulta, el hecho de entrar, un jugador que entre y dar la sensación que le da igual si está bien, si está mal, y los otros jugadores dejando todo, ¿qué opinión te merece eso? ¿Por quién decís? Por Paiva te digo, profe. ¿Por Paiva? Sí. Preguntarle a Paiva cuando lo tengas acá presente. Yo no puedo responder por él. Nunca desde que comenzamos a dirigir hemos hecho evaluaciones públicas. Nos hacemos cargo nosotros de las decisiones que tomamos y hacemos evaluaciones después para seguir entrenando, eligiendo a los que creemos nos muestren en el día a día que merecen su lugar. Preguntáselo a Guille cuando lo tengas, yo te sugiero eso. Y en cuanto a lo otro, llegamos a destiempo, capaz sí, o capaz que ellos manejan eso a la perfección. Si no salíamos a buscar, era una obligación salir a buscar. Y ellos tienen un equipo mejor trabajado que el nuestro, hay que conocer, hay que aceptar esa realidad también. Es un juego de adversarios y nos hemos enfrentado con los dos equipos más fuertes, digámoslo. Tampoco está feo decir eso. O sea, ellos tienen un gran equipo. Le dije yo eso a Fernando al final del partido porque se los nota equilibrados, trabajados, confiados en lo que tienen que hacer. Estamos hablando sobre el supuesto, diciendo que las chances que no aprovechamos, las chances que tuvimos,
ligamos todo contra Flamengo, con 4 chances creo convertimos 3, hoy tuvimos 4 o 5 en total con la del gol, convertimos 1. Así es el juego, cabe, sobre tu segunda pregunta, evaluar, ver, revisar, entrenar mejor. Sí prometo que con tiempo ahora, no mucho tampoco, tenemos que insertar todo lo nuestro o más cosas de lo nuestro, y eso a que nos haga un equipo mucho más sólido, porque vimos cosas muy interesantes desde nuestra llegada hace un poco más de un mes, pero tenemos que, como dice Tito, levantarnos, mirar para adelante. Yo creo que ellos no se tienen que reprochar nada, los jugadores se esforzaron, intentaron, a veces salieron mal a buscar, a veces salieron un poco tarde, a veces recuperaron, pero hay que mirar el histórico de este equipo. Este equipo hace eso con prácticamente todos los rivales grandes con quienes se enfrenta en Brasil.